Bueno, pues yo empecé en el año 75 en Sonoland. Yo no sabía lo que era un estudio de grabación, para nada, o sea, no tenía ni idea. Me gustaba la música, sí, yo era de las que me compraba mis discos con mis pagas y tal, desde que tenía 13 años. Y tocaba la guitarra, pero no me había planteado nunca, ni había visto nunca qué es lo que había detrás, ni me había imaginado lo que había detrás. Bueno, por cosas de la vida, una amiga me dice que están haciendo un estudio en Madrid, que está buscando una secretaria y tal, y bueno, pues me apunto yo. Acaba de venir de Londres y dije, pues yo. Y nada, y me contrataron y ahí empecé en Sonoland. Empecé a la vez, o sea, a la vez que se abría el estudio, empezaba yo. Que eso también es bueno, empezar todos juntos y todo el equipo junto y hacer la andadura todos juntos. En esa época, en principio los estudios en Madrid eran estudios de discográficas, o sea, no había estudios independientes. El primero que hubo independiente parece que fue Quirios. Los demás eran estudios de discográficas. Lo que pasa es que llegó un momento que los propios artistas de las discográficas querían grabar pues, donde grababa Julio Iglesias o donde grababa no sé quién, porque pensaban que así sus discos iban a sonar mejor o iban a vender más. Bueno, esas cosas que se piensan. Y entonces los estudios de las discográficas empezaron a quedarse un poco obsoletos y empezaron a surgir estudios independientes, entre ellos, Audiofil, Neurosonic, Sonoland, Musigrama, eran todos los estudios de más o menos punteros de la época, junto con Quirios también, ¿no? Y yo estuve allí desde el 75 al 86. Lo que cuesta montar un estudio independiente o no independiente es muchísimo, muchísimo, y más en aquella época que no había la Comunidad Económica Europea, no pertenecíamos, todo se tenía que importar porque aquí no había equipos, o sea, aunque se hacía algunas cositas, pero eran más para directos, para sonorizaciones, pero para estudio de grabación, aquí en España no se hacía nada, no había nada. Todo se tenía que importar, con lo cual todo suponía que había que pagar unos aranceles aparte del coste de lo que costaba ese equipamiento, aranceles, aduanas, el importador, o sea, allí cobraba todo el mundo. Entonces, a lo mejor una consola de mezclas que costaba 15 millones se te ponía en 20, fácil, con impuestos, o sea, que es que había que invertir muchísimo dinero, mucho dinero. Y todo venía de fuera, o sea, los magnetofones o eran los estudios alemanes, o los micrófonos eran Neumann, que eran alemanes, aunque había importadores en España, porque sí había delegación y empresas que importaban, pero venía todo de fuera y te costaba muchísimo dinero. Entonces no era tan fácil. A ver, montar un estudio de grabación suponía mucha inversión y además tenías que ir renovando mucho, o sea, porque la técnica avanzaba también muy rápido a la vez y salían cosas nuevas a la vez. Entonces tú, para seguir siendo un estudio puntero, un estudio de primera fila, tenías que seguir invirtiendo. O sea, el problema del socio o del dueño del estudio es que no entendía que hubiese que invertir tanto dinero siempre. Y entonces yo siempre dije que el fallo principal de los estudios de grabación en España, que por eso tendieron a desaparecer, aparte que era imposible ya con las nuevas tecnologías digitales y tal, era el mantenerte ahí en el top y seguir manteniendo equipamiento de primera fila, porque tenías que estar siempre comprando cosas, siempre. Y eso pues no daba beneficios a final de año o daba menos beneficios. Entonces los socios de los estudios estaban ahí para ganar dinero, no entendían. Además era gente que no era, muchas veces, la mayoría de veces no era ni del mundillo, o sea, era gente que tenían un dinero, invertían un capital y eso es lo que hacían. Con lo cual ese era un problema en los estudios de grabación. Claro. De hecho, por ejemplo, en el vídeo de Audioforo, ¿no? Que ya... Si esto se publica, pues ya pondremos un link en algún sitio, ¿no? Sí. Comentabas, por ejemplo, en Sonoland, que ya para cuando te ibas a ir, ¿no? Estaba en crisis, sí, no económica, o quizás también, pero estaba en crisis como en declive, ¿no? Podríamos decir. Sí, estaba en bajada totalmente. ¿Y eso era...? ¿Por qué crees que...? Eso era por inversión pura y dura, o sea, porque había que invertir, o sea, había que comprar, no había que comprar. De pronto se ponía... Primero teníamos un estudio, en Sonoland, por ejemplo, era un estudio puntero, tenía mesas NIF, magnetofones Studer y microfonía fantástica, y piano Stingway y todo lo que tú quieras. O sea, lo que pasa es que en aquella época tampoco se utilizaba tanto equipo periférico, había poquitas cosas, se empezaron a utilizar las Lexicon, había gente que te la alquilaba, como Jim Casise, que te traía, tú pedías, te alquilaban cosas y tal. Poco a poco empezaron a entrar mucho equipo periférico. Gracias a las empresas de alquiler,
podíamos tener mucho equipo periférico, claro, eso tenía un coste que había que cargarlo al cliente, porque el estudio no podía asumir el coste del alquiler. Imposible, imposible. Entonces eso se cargaba en la grabación, en las horas de grabación, o por horas, o si se hacía un paquete cerrado. Normalmente en aquella época se cobraba por horas de utilización de estudio, no se hacían paquetes cerrados. Luego sí, pero al principio se cobraba por hora. Tú utilizabas tantas horas un estudio, te cobro tanto. El coste de la hora, si yo no recuerdo, es que no recuerdo, yo creo que eran 1.400 euros, pesetas, la hora del estudio 1. No sé a la actualidad a cuánto, claro, a cuánto sería. De eso me encargaré yo, pero esa cifra, por ejemplo, ¿qué incluía? Incluía las instalaciones, el ingeniero y lo que hubiese en la sala, es lo que incluía. Ya está. O sea, si querías, por ejemplo, periféricos, como has dicho... No, había que alquilarlos aparte. Perfecto. No te incluía, también no incluía la cinta multipista, solo se te cobraba aparte. Si utilizabas el piano se cobraba aparte. Todo lo que fuese aparte de lo que era el control de sonido se cobraba aparte, pero vamos, equivalía a unas 1.400 pesetas, me parece que eran 1.700, 1.400 pesetas, el estudio de 24 pistas, analógico estoy hablando, y el estudio 2 que era 16 pistas, no sé si estaba en 700 pesetas o así, bajaba un poquito, pues el estudio más pequeño, la sala es más pequeña, tienes que grabar de otra forma y tal. Por casualidad, ¿recordarás el salario mínimo de aquella época? Recuerdo el mío. El salario mío no, recuerdo... ¿No sería el mínimo? No sería el mínimo, pero lo que yo ganaba eran 12.000 pesetas al mes. En aquella época, cuando yo empecé, ¿vale? Pero un técnico ganaba casi 60.000. Al final de la diferencia, ¿eh? Sí. O sea, yo ganaba 12.000 pesetas al mes y el técnico ganaba 60.000 pesetas. No cobrabas, ¿no? Tu salario mío, quiero decir... Era un poco más. Sí, un sueldo que más o menos, bueno, se podía... decir como 1.000 euros hoy en día. Era el sueldo de secretaria, más o menos. Luego ya, bueno, fue subiendo porque ya fui subiendo en categoría. Pero cuando yo empecé cobraba 12.500 pesetas, me parece que era. Que con 10 días de grabación era el salario casi de un mes de una persona. Claro, o más si tenías que coger cosas. Claro, más, todavía más. Hombre, normalmente las grabaciones eran de 10 horas diarias, ¿eh? Normalmente una grabación estaban de 10 horas diarias fácil, entre 8 y 10 horas. Y había sesiones nocturnas. Y los dos estudios, hubo época que los dos estudios que estábamos 24 horas diarias trabajando. O sea, salía los dos estudios, sí, los dos estudios 24 horas al día. O sea, las 24 horas había dos turnos, uno de noche y uno de día. Había veces, al principio no, porque no había un horario estipulado. Tú sabías cuándo entrabas, pero no se sabía cuándo se terminaba. Pero llegó un momento que hubo que poner horario porque era impensable. O sea, el técnico no podía estar todos los días del año entrando a las 9 de la mañana y saliendo a las 3 de la mañana, porque cuando venía Julio Iglesias o Juan Pardo o Rocío Jurado o quien fuese a grabar, era su disco, pero el técnico llevaba todo el año haciendo discos, haciendo LPs de muchos artistas, entonces no se podía descansar, es que no tenía ni descanso ni sábados ni domingos ni nada, es que era terrible. Entonces ya hubo que poner horarios, ya en principio hubo que poner horarios, entonces se hicieron turno de día. Si tú querías seguir, si el artista quería seguir, se le cambiaba el técnico. Decía, vale, tú sigues, pero a las 10 de la noche te cambio el técnico, te pongo otro técnico de refresco que va a estar contigo. Entonces, así un poco se pudo organizar, porque era impensable. Y todos trabajaban, es decir, entiendo que el técnico también hacía tantas horas, también por eso cobraba bastante bien. Cobraba bien, incluso cobraba, y los ayudantes hacían muchas más horas. Pues el ayudante, se cobraban las horas extras. Horas extras también. A partir de las 8 horas de jornada eran horas extras. Y siempre había horas extras. O sea, 2 o 3 horas fácil. Y luego las horas que eran nocturnas tenían otro precio. Las horas que eran de fines de semana, porque trabajaba fines de semana, tenían otro precio también. Entonces, eso el técnico los técnicos ganaban bastante dinero, en aquella época ganaban bien, y muchos además después en sus ratos libres o en sus fines de semana hacían giras, o en verano, hacían giras con artistas. Sí, en directo, o sonorizaciones, o le llamaban a algún artista porque tenía una actuación y quería que lo hiciese él, o Juan Minader, o Pepín Fernández, todo eso, a ver, eso se movía dentro de los estudios, ¿no? Y se hacía, y los estudios dejaban hacer ese tipo de trabajo a sus técnicos, no ponían ninguna pega para que se hiciese eso, para nada. Entonces, ya te digo, el salario mío era ese. No me acuerdo lo que sería no sé si eran, es que no recuerdo, es que
lo de las pesetas y los euros ahora mismo me baila un poco las cifras y no recuerdo cuánto sería el salario mínimo en aquella época, pero se podía mirar en internet que seguramente... ¿De qué años estamos hablando? 75. Seguramente se podría ver perfectamente. Sí. En un segundo. Sí. El salario mínimo eran 50 pesetas la hora. Entiendo que estos son 50 pesetas la hora. Sería la hora. Con lo cual, 40 horas, el calculito ya quedamos, son 50 por 40 horas semanales. 2.000 por 4 semanas. 8.000 pesetas, o sea que 12.000 está un poco por encima del salario mínimo. Yo lo que ahora serían 1.200 euros al mes. Sí, bueno, sí, por ahí. No sé la conversión que habría que hacer para ver todo lo que ha pasado de tiempo encima, para saberlo. El técnico cobraría pues, unas 8 veces el salario mínimo, serían pues, quizás lo que sería hoy en día cobrar 6, 7, 8.000 euros al mes. Sí. Sí, bueno, a ver, también entiendo que era un trabajo muy específico. Era un trabajo muy específico, era gente que estaban muy valorados y que tenían un poco al estudio venían también por el técnico, o sea, si tú tenías un buen técnico, había más artistas que querían venir a trabajar con ellos, ¿no? Sí. Aparte de que tenías que tener también un buen material y un buen equipamiento, pero los técnicos también, o sea, tenías que tenerlo todo al mismo nivel, buen equipamiento, buenas instalaciones y buenos técnicos, porque si no, solo con una cosa no funcionaba eso. Y claro, supongo que también uno de los motivos de que se podía pagar estos sueldos con esas horas extras y con ese todo era porque es que se manejaba muchísimo dinero la industria en esa época, ¿no? En la industria en esa época es que se grababa mucho, o sea, se grababa todo, o sea, o sea, es que al primero que llegaba se le hacía un LP sin saber si iba a funcionar o no funcionar, la compañía se gastaba un dinero ya en ese artista sin saber, no se le hacía una maqueta, voy a escucharlo, a ver si me interesa, no, directamente se fichaba un artista, pum, LP. O sea, no se hacía un single a ver qué pasa, ni una maqueta a ver qué pasa. ¿Te funciona? Sí, está bien, lo que pasa es que no sé si he traído la espuma, si lo he traído... Pues va a ser una putada, porque estoy viendo aquí ahora que el viento... por el viento. Terrible, y no me traía la espuma. Pues aquí suele haber vientecito. Ostras. Pues no sé. Bueno, es el primer viento que se levanta en un rato. 10 minutos, así que... Vamos a seguir. Seguiremos, confiemos. Bueno, a ver, se grababa todo y como se grababa todo, pues había mucho dinero y se movía mucho dinero y además no solamente era Sonora, es que se grababa lo mismo en Quirios, lo mismo en Audiophile, lo mismo en Eurosonic, en Musigrama, en Sintonía, o sea que se grababa en todos los estudios y todos teníamos trabajo, o sea, a ver, había sus rencillas, sus envidias y sus cosas, pero había trabajo para todos porque la tarta era grande, era grande. ¿Alguna idea de cuánto pagaba la discográfica por un CD, pongamos, uno de estos de que sea, uno medio, no digamos una superproducción, pero un LP, ¿cómo podría ser? O sea, no se me ocurre de... A ver, un LP se hacía en una semana. Uno de estos normales, ¿no? Normal. Una superproducción. No, un LP se hacía en una semana. El primer día y medio bases, o sea que la batería, bajo, guitarra, piano. ¿Bases de todo? Sí. De todas las canciones. Sí. Además, eran músicos de grabación. O sea, no se hacía... A no ser que tuvieses un grupo y el grupo lo habías tenido ensayando un año entero o un montón de tiempo. El primero en un garaje, en un local de ensayo, y dos venían y grababan todos juntos y se grababa. Pero se hacían las bases del LP día y medio, algunos a lo mejor 2 días. El tercer día eran recordings, que podía haber metales, algunas guitarras más eléctricas, algún efecto, alguna cosa. El cuarto día era cuerda, madera, si había. El quinto día se ponía la voz y el sexto se mezclaba. Y ya está, es que era así, o sea, es que era más o menos en una semana se hacía un LP. Me cuesta de pensar grabar en un día solo voces de 10 temas, pero entiendo también que eran muy profesionales en eso. A ver, la gente que iba a cantar, había veces que a lo mejor los músicos no estaban hasta las 10 de la noche y a lo mejor venía el cantante de todos los días como a las 7 de la tarde o las 8 de la tarde y en 2 horitas se hacía 2 canciones, fácil. Entonces todos los días podía ir viniendo a poner, tenerlo al cantante un día entero poniendo voz, pues se podía morir, o sea, al final terminaba fónico, ¿no? Sí. Al final terminaba fónico, entonces... Y luego que, claro, los músicos de sesión que trabajaban seguro que eran profesionales todos, muy esos buenos. Además es que había como grupos hechos, ¿no? O sea, había unas bases que normalmente trabajaban juntos. Uy, fíjate de aquí.
que normalmente trabajaban juntos y es que con mirarse tocaban, o sea, les ponía, y además músicos, ponías tú el papel, la partitura delante y ya estaba sonando y ya tocaban, o sea, que es que no había errores, no había dudas. ¡Wifi! Quítate de ahí, tío. Siéntate. Siéntate. Sit. Guapo. Ahí, no te vayan a de babas porque es un baboso. Total, que entonces eso también interfería mucho, o sea, influía muchísimo y el técnico a su vez tenía que ser muy rápido también trabajando. O sea, tenías que saber muy bien y conocer muy bien todo el equipamiento que tenías y del que disponías y lo que ibas a utilizar, porque no te daba tiempo a probar. Probar sonido era 1, 2, 3 grabando. O sea, eso era lo que te daba para probar sonido. Entonces el técnico venía normalmente, el ayudante venía antes, a las 8 de la mañana y normalmente ya estaba el ayudante montando el estudio, montando microfonía. El técnico venía sobre las 9 y algo y a las 10 empezaba la sesión de grabación. La primera, ya se estaba tocando, todos los músicos citados más o menos 9:30 o 10 y ya se empezaba a grabar. Entonces no te daba mucho tiempo a estar probando sonido, a ver cómo suena, a ver esto, no sé qué, probarme aquí. No, se probaba un momento la batería, a ver cómo estaba nivelada y tal. Se probaban todos los músicos un poco y decía, va, suena, venga, a grabar. O sea, el técnico era... la verdad es que era gente muy especializada en ese sentido, con lo cual también se les pagaba, claro, lógicamente eran muy buenos técnicos. Ahora mismo también hay muy buenos técnicos, lógicamente sigue habiendo y habrá muchos, pero en aquella época con las dificultades y con el tipo de equipo que tenías, pues era más difícil trabajar, era más difícil y tenía que salir, o sea, no se podía perder tiempo en probar, no se podía perder tiempo en que te fallase algo del estudio. También era muy importante el técnico de mantenimiento, tenías que tener un buen mantenimiento. Como te falle algo en un estudio, empieza a fallar canales o micrófonos que no van, no sé qué, o sea, toda la fama que has tenido y todo lo bueno que has hecho en tu vida se te viene abajo en un día, al momento se te venía abajo. Entonces, eso también tenía que tener en cuenta un buen mantenimiento y rápido el mantenimiento, o sea, que le llamases o que lo tuvieses allí o que le dieses un golpe de teléfono y que en media hora estaba allí el técnico de mantenimiento. Yo muchas veces llamaba al de mantenimiento y decía, oye, mañana a las 8:20 o a las 6 de la mañana venía Eduardo Pastor a ajustar magnetofones, o sea, que era su horario para venir a ajustar, o sea, porque no había otro horario, porque el resto de las horas estaban trabajando. Eduardo Pastor, además, ya que este es un nombre que he oído mucho estos días, debía ser él y un par más los que hacían todo el mantenimiento de todo. Sí, había él era muy conocido y bueno, sigue siendo conocido porque llevaba el mantenimiento de muchos estudios, claro. Aunque él trabajó él empezó con nosotros, fue con el primer estudio independiente que empezó fue con nosotros, porque él trabajaba en Phonogram, en Philips, por las mañanas y tenía toda la tarde libre. Y entonces nos lo recomendaron y tal, y entonces por la tarde se venía a Sonolam, pues eso, a arreglar auriculares, equipo que se había roto, a ajustar no sé qué, y poco a poco de ahí fue pasando ya a otros estudios, ya se fue de Fonogram, me imagino, y ya se dedicó a ir por los estudios. Había muchas, incluso por ejemplo, cuando tenías un problema con la consola NIF, con NIF, tenías que ir a hablar con los de NIF, si el técnico de Telco, me parece que era el distribuidor de NIF en aquella época, que había un técnico fabuloso que era Fernando Corral, que era fantástico, ese era para los magnetofones Studer y para el NIF, o sea, y te venía, lo que pasa que también, claro, tenía su trabajo, a veces estaba de viaje y no podía venir siempre, pero era el técnico ya principal de cuando NIF tenía un problema o Studer había un problema. Claro. Sí. ¿Tienes idea? Esto igual es una pregunta difícil porque no sé si llegaste a llevar contabilidad. En cuanto a libros, ¿llegaste a hacer faena? Sí, hice algunas contabilidades. De la cifra, primero la cifra de negocio en bruto que igual podía manejar en un año. Es que no lo recuerdo, si el problema es la memoria ya no lo recuerdo, pero yo creo recordar que 25 millones me suena. ¿De cifra de negocios? Es que no lo sé si era al mes o a final de año, yo no recuerdo, estaríamos hablando como de 40, 50 millones al año, creo recordar, de cifra de negocio. ¿Y luego de rentabilidad, digamos, de beneficios? ¿Cuántos serían, si recuerdas? No tengo ni idea, no lo sé. Que yo contabilidad oficial yo no la llevaba, o sea, yo sí hacía la facturación a las discográficas, yo facturaba, o sea, con los partes de trabajo que se subían todos los días del estudio, yo sacaba las cuentas y hacía las facturas a las discográficas.
pero ya la contabilidad oficial había un contable que es el que se encargaba de hacerlo. Entonces yo ya sí pasaba máquina, yo recuerdo que sí pasaba máquina la contabilidad oficial de balance que se hacía a final de año, pero no me acuerdo, sé que lo pasaba máquina y que lo hacía lo que me decían, pero es que hace muchísimos años. Hace ¿Crees que esa información puede estar en algún sitio? Hombre, no lo sé, la verdad es que esas cuentas son oficiales, claro, y se presentaban oficialmente. Lo que no sé si de tanto tiempo atrás existirán, si eso se borra, no se borra, no tengo ni idea. Si esas cuentas siguen existiendo en algún sitio, no tengo ni idea. ¿Y el contable? ¿Te acuerdas de quién se llevaba? Es que teníamos varios contables, tuvimos varios. En Sonolán, estoy hablando de la época de Sonolán, había un contable que venía a pasar la contabilidad oficial, que era un director de una sucursal bancaria, de allí de Coslada, en Sonolán. Luego tuvimos otro contable, cuando ese ya no pudo seguir, teníamos el contable de la fábrica de discos de Iberofón, porque Sonolán pertenecía, el 30% del accionariado era de Iberofón, que era la fábrica de discos, el otro 30% era de discos Moviplay, otro 30% de discos Marfer y un 10% era del dueño o el director de discos Belter de Barcelona, de Rosés, Francisco Rosés me parece que era, Rosés Janer se llamaba. Vale, de hecho, bueno, esto te lo quería preguntar y ya me lo has dicho, que era la propiedad de Sonolán, entonces has dicho un 30% de Iberofón, que es una discográfica, si no recuerdo mal. Sí, Iberofón era fábrica de discos. Solo fábrica nada más. Vale. ¿Y las otras? Eran discográficas, era Moviplay y era Marfer. Eran discográficas nacionales, o sea, no eran internacionales. Vale. Sí que tiene un poco de, ¿cómo se llama esto? Ironía, que hasta un estudio independiente, el capital provenía también de las discográficas. Sí, en un principio Sonolán se creó un poco, se montó para el propio mantenimiento o grabaciones de las propias discográficas. Es decir, vamos a que nuestros artistas puedan grabar en este estudio fantástico y tal, que sea el mejor estudio de España, no sé qué. Pero claro, grabar para ellos nada más, no ganaban dinero. Entonces llegó un momento que se planteó, dice, no, aquí hay que ganar dinero, entonces ya se hizo como estudio independiente y podía grabar cualquiera en ese estudio, aunque tenían el capital, venía de discográficas. Vale, perfecto. Muy bien, a ver, voy a ver cosas que tengo escritas y vale, así vamos un poco. Sobre datos concretos. Mira, una cosa graciosa que comentaste en la entrevista de Audioforo era lo de que al principio está muy de moda traer técnicos ingleses. ¿No? Sí. El Alan, ¿no? ¿Llamasteis a Alan? Sí, Alan, sí. Alan, no sé. Alan Florence. Alan Florence. Esto, no sé, ¿puedes comentarlo? Sí, bueno, más que estaba de moda irse a Londres a grabar, que era lo guay era irse a Londres a grabar. Pero no todos los artistas podían irse a Londres a grabar. Se iba a lo mejor el artista número uno de una compañía. Juan Pardo iba mucho a Londres a grabar. Los Bravos, Fernando Orbés, con Alain Miló, de productor, se iba mucho a Francia o a Londres a grabar. Le gustaba irse por el sonido de la época y porque, bueno, eran pioneros en esta historia, así que allí se iban. Entonces, también se planteó la otra vertiente, dice, bueno, pues tenemos los mismos equipos que tienen en Londres, nos falta el técnico, nos falta la parte humana que sea inglés, para sacar ese sonido o lo que sea. Entonces había estudios que se traían técnicos ingleses. Hubo otro técnico que me parece que estuvo en Hispavox, que estaba Mike Llewellyn Jones, en Neurosonic, no sé si en Neurosonic o en Kirio estuvo Brian Stott, que era otro técnico inglés. Y nosotros trajimos a Alan Florence, que había sido un técnico que había grabado el último disco de Juan Pardo o algo así, y bueno, se fueron a Londres, lo buscaron y dijo que sí, que se venía a España, y estuvo en España. No recuerdo cuántos años estuvo con nosotros, si 2 o 3 años estuvo con nosotros, creo recordar, como 3 años o así, estuvo en Solana. Luego se volvió otra vez a Inglaterra, pero vamos, la verdad es que era divertido, porque de pronto les tocaba grabar flamenco y entonces, bueno, era complicado, ¿no? Porque entenderse con los flamencos era bastante difícil, pero bueno, normalmente tú intentabas poner, la parte de producción mía, intentabas poner el técnico adecuado para la producción adecuada, no decir, no, cualquiera vale y cualquiera lo hace, no, había que tener un poco de psicología y un poco de saber qué tipo de música o qué tipo de
de LP iba a ser o el tipo de grabación iba a ser para poner el técnico que le correspondía o que lo iba a hacer mejor. O sea, esa era un poco mi función también, intentar acoplar las dos cosas, y no solamente incluso por que sepan hacerlo mejor o peor, sino también por psicología. O sea, decir, este se va a llevar bien con esta gente o no se va a llevar bien. Ten en cuenta que en un estudio se pasaban muchas horas juntos la gente, y podía haber roces o podía haber historias un poco que no compenetrasen, o sea, que no se llevase bien la parte de la artística con la parte técnica. Entonces eso también había que pensarlo bastante. Luego, otra cosa interesante es, bueno, vete para adentro. Que ya me lo han comentado algunos, la huelga de músicos, ¿no? Que hubo una cosa de la que no tenía yo noticia. Sí, hubo una huelga de músicos porque querían subir los precios. Los músicos tenían unas tarifas que cobraban las primeras 3 horas, era un precio, no me acuerdo cuánto era, no sé si eran, 1.495, una cosa así, unas pesetas más o menos, las primeras 3 horas. Después cobraban una cuarta en la quinta hora, y a partir de la quinta hora, si se pasaban 5 minutos, volvían a cobrar otras 3 horas. Vale. Bueno, pero querían subir la tarifa. Llegó un momento que ya llevaba mucho tiempo con esa tarifa y querían subir la tarifa. Y entonces... Perdón, ¿esta tarifa era estándar en todos los estudios? No era de los estudios, la tarifa era de los músicos. ¿Tenía una especie de sindicato? Sí, el sindicato de músicos, sus avisadores, sus cosas, y eso lo tenían ellos, y eso era una cosa totalmente aparte de los estudios. Ahí no teníamos nosotros nada que ver. Y el dinero y el coste de los músicos los pagaba la discográfica, no lo pagaba el estudio. A no ser que alguna discográfica te diga, oye, pues que te pase a ti también los músicos y me lo metes todo en la factura. Pero no, nosotros ahí no teníamos nada que ver. Y entonces se planteó una huelga. Una huelga para los músicos y los estudios, tenemos que apoyarles y no sé qué y no sé cuántos. Y justo el día que se empezaba la huelga, nosotros estábamos grabando Cuerda, creo que para Julio Iglesias. Y ya estaba avisada, ya estábamos grabando, y entonces dijimos, oye, Solán tenemos aquí los músicos, es una grabación de Julio Iglesias, no da tiempo a suspenderlo, lo vamos a hacer. Y se hizo esa grabación. Y entonces el director entonces de aquella época de Quirios, que nos tenía mucha envidia, que era Paco Pérez, nos tenía mucha envidia, o igual si me oye Paco Pérez me va a matar, pero bueno, no me importa, era verdad lo que hizo. Estate quieta, no comas los cables. Dijo, pues Sonolán está grabando y entonces a Sonolán hay que vetarlo. Entonces se nos vetó. O sea, a Sonolán se le vetó por los músicos, porque Sonolán no ha cubierto la huelga de músicos, porque no sé qué, por no sé cuántos. Y entonces lo que hizo el director de Sonolán, Raúl Marcos, dijo, no, pues muy bien, pues yo contrato músicos. Y entonces metimos en plantilla a músicos. Nosotros tuvimos durante 2 años o 3 años plantilla de músicos. Vaya, y seguimos grabando, contratados y nómina, y les pagábamos nosotros. Y seguimos grabando. Y en la primera grabación que hicimos con los músicos fue además que nos estaban esperando que dijésemos que podíamos grabar o que no podíamos grabar. Fue para Ariola, era la grabación, un LP de Camilo VI, y además en aquella época Ariola, la central estaba en Barcelona, y me acuerdo que era Marucci Oms la que llevaba el tema de artístico, y llamé a Marucci y le dije, Marucci, que sí, que grabamos, que podemos hacer la grabación de Camilo. Qué bien, no sé qué, no sé cuántos, va, y grabamos el LP de Camilo directamente. Entonces ya a partir de ahí los demás estudios también dijeron, no, hay que grabar, o sea, muy bien, podemos hacer un poco de fuerza con los músicos, pero lo que no podemos hacer es dejar de grabar, lo que no podemos hacer es, no tenemos otro modo de subsistir, porque los músicos tenían actuaciones, tenían otro tipo de cosas, pero nosotros nada más que teníamos grabaciones, claro, o sea. Y un estudio también tenía un mantenimiento. Un mantenimiento no puede estar parado, o sea, era impensable poder estar parados. Feria, eres muy pesada, tía. Y entonces esa fue la historia de la huelga de músicos, pero vamos, tampoco llegó mucho más. No recuerdo si consiguieron lo que querían o no lo recuerdo. Está quieta. No lo recuerdo, la verdad me imagino que sí, que conseguirían subir los precios, o sea que tampoco creo que no lo consiguiese. Pero fue la primera huelga que se hizo, yo no sé, fue en el año 78, 79, por ahí más o menos. Vale, es verdad. Luego comentaste también, igual que hemos hablado antes, de que cuando estaba, digamos, de capa caída, ¿no? Sí, Sonolán, que luego cuando entraste en Quirios, ¿no? Después de estar en...
Después de Sonolan, yo me fui de Sonolan porque acabé... ¿fuiste a ProSound? Sí, primero acabé un poco harta de lo de los... Harta no, cansada y no se me reconocía la labor que hacía y tal. Y dije, no, yo tengo que cambiar de historia y me tengo que ir. Me fui a una empresa de construcción que estuve 3 meses o algo así, una cosa así. Y entonces fue cuando mi hermano me propuso entrar en ProSound, empezar en ProSound, porque él creó ProSound con otra hermana mía y un socio capitalista, y entonces montamos ProSound, que era la primera sala de mastering que hubo en España. Eso fue en el 88. O sea que prácticamente empezábamos justo cuando se empezaba en Londres a la vez, o sea, haciendo ese tipo de trabajos. Y ¿qué estábamos hablando? No me acuerdo. Sí, bueno, de eso de ProSound hablaremos luego. Luego, sí. Y luego ahora, mira, ya acabamos, sí. Un poco por ir cronológica. Sí. Bueno, yo estuve en ProSound y masterizábamos muchísimos discos. Más que masterizar en aquella época era pasar de analógico a digital puro y duro, nada más, o sea, hacer como la copia a digital para que se pudiese fabricar CD, porque sin este paso tú no podías fabricar un CD. Claro. Entonces, para fabricar CDs, las fábricas de España no podían fabricar CDs, la mandaban fuera, o a Japón o a Holanda. En España. ¿Que hiciesen CDs? No había, empezaban, entonces lo que hacían era, para hacerse clientela, sí cogían al cliente, decir, sí, yo te fabrico el CD, pero le mandaban fuera a fabricar. Aquí no se hacía, porque las cortadoras no tenían el equipo para poder fabricar CDs, ni tenían la prensa de CD, por así decirlo, tenían prensas de vinilo, pero no de CD. Ya poco a poco se fue metiendo, pero la cortadora, el equipo que se utilizaba para hacer el corte, la escucha al corte, era un equipo que se lo alquilaba yo. Yo tenía un equipo que lo alquilábamos a las cortadoras. Para que la cortadora Iberofom o CBS o Polygram pudiesen fabricar CDs, yo llevaba mi equipo digital a la cortadora para que ellos pudiesen fabricar CDs. Claro, no solo necesitaban la prensa, necesitaban el máster. Claro, el máster y... Claro, el máster y reproducir ese máster. Claro. Y no tenían cómo reproducirlo. Los únicos que lo teníamos éramos nosotros. ¿De qué año hablamos? 88. 88. El CD se inventó en el 86. 3, por 84 en Estados Unidos, más o menos, poco a poco, y aquí en España lo introdujimos nosotros, porque hablabas con la discográfica y decía, no, porque para hacer digital, para fabricar CDs, a mí ya hubo algún AR de discográfica que me dijo, eso no tiene futuro. Dije, vale, bueno, pues nada, ya me llamarás. Ahí está el hombre ahora, si aún está vivo este hombre, no lo sé. Aún pensará, No lo sé, pero sí, alguno me lo llegó a decir, alguno me decía que ese sonido era horroroso, el sonido digital, que no, que es que yo lo he oído, he escuchado mi disco en digital y es que suena fatal. Digo, a lo mejor es que tu disco suena fatal en cualquier sistema. O sea, claro que el digital no hacía milagros, o sea, el digital te quitaba el soplo, punto. Sí, o sea, era lo que intentábamos, pero nada más. O sea que... Sí. Y luego se masterizaban LPs nuevos que se hacían, masterizamos Mecano, Radio Futura, Alaska, o sea, eso sí se hacía un mastering. Venían ellos al estudio. Vale, es decir, ProSound, aparte de hacer labores de digitalizar, también teníais estudio para mastering, ¿no? Sí, para mastering teníamos con equipo, con algunos compresores, con magnetofones para poder pasar de cinta, todo eso lo teníamos. Tuvimos una unidad móvil de audio también, que nos metimos en esa locura para grabar con la unidad móvil, una unidad móvil digital, con una mesa Sony, con magnetofones Dash 24 pistas digital, o sea que sí, la verdad es que sí, que funcionamos un montón de años muy bien, o sea que la verdad es que funcionamos muy bien. Luego ya empezó todo el mundo a tener digital, a tener cosas y ya no tenía razón de ser. Entonces fue cuando yo ya pasé a Quirios. Sí, pasé a Quirios. Antes de entrar en Quirios, ¿tienes datos? Quizás de aquí sigue más, datos de cifras económicas de ProSound, digamos. Pues te puedo decir que el primer año facturamos como 300, casi 400 millones de pesetas. Vale. O sea, también es verdad que habíamos pasado por todo un proceso de inflación respecto a 10 años antes y que de entrada decir 300 millones, pero igual es mucho dinero. Es mucho dinero, era mucho dinero, o sea, trabajamos muchísimo, la verdad es que trabajamos muchísimo. Fue el 86, ¿no? Sí, el 86 lo empezamos a crear, no te estoy hablando, ya en el 87 fue cuando ya empezamos a facturar. Pero normalmente ninguna empresa tiene beneficios el primer año, ninguna. Nosotros tuvimos beneficios el primer año. También vi, de hecho, en la entrevista de que amortizasteis los equipos
que eran carísimos en el primer año. En el primer año, sí, amortizamos y se ganó y durante todo el tiempo ganamos mucho dinero, se ganó dinero, claro. O sea, los socios ganaron dinero. También entiendo que no es representativo del sector porque en vuestro caso, a diferencia de Eurosonic, por decir algo, vosotros ganasteis mucho dinero porque habéis hecho algo que nadie tenía. Claro, entonces Entonces hubo gente que me llamaba y dice, es que sois como un embudo, que todo el mundo tiene que pasar por ahí, a la fuerza. O sea, sí. Pero, hombre, había un estudio que era Dobletronic, Jesús Gómez, sí, que tenía también un pequeño, no sé si llegó a tener Umatic, pero sí tenía el ADAT o el F1 y mezclaba en F1, que era también digital, quiero recordar, y creo que tenía Umatic para mezclar, pero lo utilizaba para sus mezclas y para su estudio, o sea, y era el único estudio que tenía algo así en digital, y el primero que tuvo un magnetofón Sony 24 pistas digital fue Dobletronic, y mezclaba en digital, era el único estudio que mezclaba a digital en aquella época. Los demás no tenía nadie. Yo incluso le alquilaba los equipos a los estudios para mezclar. Si alguno quería mezclar a digital ya, le alquilaba el Umatic, le alquilaba los PCMs y le alquilaba equipo supletorio para poder hacer el paso normalmente. Entonces no había nadie que lo tuviese, fue el primero que lo hizo. Mi hermano lo había visto en Londres, mi hermano fue ingeniero y fue ayudante en Sonolan, luego se fue al Ballet Nacional, entonces ahí fue donde con el Ballet Nacional llevaba todo el tema de sonido del Ballet Nacional y él iba a grabar allí a Abbey Road y por ahí con orquesta sinfónica y ahí fue donde vio los equipos digitales y dijo, esto lo voy a montar yo, esto es lo que va a funcionar. Pues pensó bien. Sí. Pensó bien. Sí. Vale, muy bien. Entonces ahora entramos en Kyrios y en Kyrios vemos una cosa que ya habías visto en Sonolan, que era decadencia, ¿no? Bueno, igual sí, mejor dicho sí, pero... Sí. Kyrios es un estudio raro, o sea, raro, como que tiene vida propia. Ese estudio tenía vida propia, siempre lo he dicho. A ver, a mí me llamaron un poco allí para ver si aquello se levantaba de una forma. Primero se metía un popoco en vereda a la gente porque aquello era un poco desmadre, todo el mundo opinaba, todo el mundo decía, nadie decidía. Había entrado unos nuevos accionistas que se habían metido en esta historia. No sé por qué, porque estos sí que no tenían nada que ver con el mundo discográfico ni con nada, los accionistas que habían entrado en Kyrios. Yo creo que se metieron ahí por comprar un terreno y hacer un pelotazo inmobiliario. Porque era un terreno que estaba muy bien situado, ahí en la carretera de Villaviciosa, entre la M50, la M40, la Nacional 5 y Polígono Industrial, y pensaron que eso ahí se iba a poder vender después muy bien, que luego no pasó nada, ni se pudo vender, ni funcionó. O sea, lo que ellos pensaban, pero bueno, mientras se vendía, no se vendía, ellos estaban ahí y decían, ¡ay, qué divertido es esto! Tomando copas con los artistas en el bar, qué bonito es esto. ¿Eran navieros, habías dicho? ¿O estos eran no, eso es sincronía, Pero bueno, ¿qué eran? ¿Quiénes eran? Estos eran, pues había un farmacéutico, uno que tenía una empresa de yesos y caolines, otro que era abogado del Estado, que era el director físicamente allí, que era Agustín Rebollo, pero todos tenían empresas que no tenían nada que ver, pero nada. Lo que pasa es que se metieron un dinero ahí, lo compraron, porque ya Kyrios pues necesitaba reinvertir, necesitaba meter cosas, pero hicieron unas inversiones absurdas. Pues la primera inversión absurda, por el millonaje que costó, que no recuerdo, yo sí que no sé cuánto costó, pero se hablaba de 30 o 40 millones de pesetas en aquella época, era el Synclavier. Entonces, yo, o la persona que pusieron o que se puso a manejar el Synclavier no le sacó el partido, el funcionamiento que había que hacer o cómo lo tenía que hacer, pero aquello no funcionaba. Tú no podías pretender hacer allí un LP desde principio a final y tirarte horas y aquello nunca se sabía cuándo terminaba ni cuándo empezaba. O sea, los músicos el productor salía de allí desesperado, de aquella sala, pero desesperado porque no entendía nada. O sea, yo no sé, yo creo que tampoco fue la persona idónea la que lo llevaba. Sí, muy buen músico, muy loco, muy tal, pero tú no puedes ponerte a jugar, tú tienes que ser muy efectivo.
en un estudio de grabación. O sea, si lo tienes en tu casa para hacer tus producciones, pues muy bien, puedes perder todo el tiempo que quieras, pero en un estudio de grabación no se puede hacer eso. Tú tienes que sacar rendimiento rápido y eso no funcionaba así. Y entonces el Synclavier, yo creo que fue una metedura de pata esa compra. Yo cuando llegué ya estaba. Yo no lo entendía, o sea, yo no entendía el tema Synclavier, no llegué a entenderlo jamás. Entonces yo creo que ahí se gastaron mucho dinero, se empeñaron en eso y se empeñaron de verdad porque no se les sacó el rendimiento. Y dejaron de invertir en los propios estudios, salas de grabación importantes, que era el estudio 1 de Quirios, que tenía una NIF ya del año Catapum Chimpum, que tenía una sala para sinfónica estupenda y se podía haber sacado mucho rendimiento, pero tenía una NIF del año Pum y que aquello petardeaba por todos lados. Tenía el estudio 2, que era un estudio Islake fantástico, pero tenía una Solid State ya que se había quedado anticuada, aunque era una Solid State, pero ya era de aquellas cosas que funcionaban con la computadora, con el floppy, aquel de la computadora, era un disco blando de estos, así de como... Sí, grandísimo, y aquello ya era obsoleto en esa época, o sea que ya no se encontraban ni los discos para grabar, o sea, ni nada. Entonces, estamos hablando ahora del año... 93, 94. Aún no ha aparecido Pro Tools, creo. No. Pero ya estamos en el mundo digital. Ya estábamos teníamos magnetofones digitales, teníamos un 32 pistas Mitsubishi, teníamos un 24 pistas Sony. Además se podían sincronizar, con lo cual tenías muchas más posibilidades de tener más pistas en digital. Las mesas no eran digitales, los magnetofones sí. Y ya entrábamos en el mundo digital. No existía el Pro Tools todavía, por supuesto. Estaba el Synclavier. Vale. Sí. Y bueno, entonces, ¿crees que una parte, no hemos dicho, de esta crisis de Quirios era por la mala gestión, quizás? Sí, yo creo que hay una mala gestión y decisiones raras, y aparte porque empezaba la época digital y había más competencia. Claro, yo iba a decir eso, de si una parte igual es por la mala gestión, pero otra parte igual era inevitable, ¿no? Sí, era inevitable y había mucha más competencia, había mucho más estudios, empezaron a aparecer estudios pequeños, estudios caseros, la gente se hacía muchas cosas, ya empezaba a hacerse muchas cosas en su casa, que ya no iba al estudio a gastar horas, ya llegaba y disparaba baterías y disparaba no sé qué, y sampler, y había un trabajo previo que se había hecho en casa del músico, o en casa del productor, o en casa de uno que tenía un estudio no sé qué, y luego llegaba allí, volcaba y ya estaba prácticamente las bases organizadas y no se consumía tanta hora de estudio. ¿Y por qué eso? Porque los estudios grandes empezaron a desaparecer, no se grababa tanto con música, había muchos samplers ya, no se utilizaba tanto orquestas ni sinfónicas por el tipo de música también que se hacía en esa época, tampoco eran grandes producciones de música, empezaron las discográficas ya a hacerte paquetes muy reducidos, a querer cerrar presupuestos, ¿no? Ya no era como antes que decía tantas horas a tanto, yo te puedo hacer un descuento si consumes o si gastas tantas horas al final del año, te hago un descuento y tal, pero ya querían paquetes cerrados, ya querían saber que su grabación o su producción iba a costar 300.000 y no querían pasarse de eso. Entonces tú tenías que apañarte con 300.000. Claro. Entonces, ya también en esa época ya los estudios empezaron a funcionar no con ingenieros en plantilla, ya se utilizaba mucho freelance, bastante, ya empezaron a funcionar los freelance. Ya era una carga que se les quitó a los estudios de decir, bueno, tengo que tener un técnico puntero ganando pastón o 3 según los estudios que tuviese, dice, y luego va a venir el artista tal que se trae su propio técnico. Claro. No tenía razón de ser, o sea, ya empezaron a funcionar los freelance y ya casi todos los estudios no tenían ayudantes, algún ayudante aventajado para alguna grabación o para alguna producción que no hiciese falta un primera fila, y cuando te venía una producción importante pues te buscabas un freelance, llamabas a Menganito, a Fulanito, a Mojose, a Pepe, al que fuese para hacer la grabación. A ver. Una cosa que no hemos hablado, bueno, porque es atemporal, digamos, que es algo que he ido intuyendo, sobre todo por lo que tú decías, no tanto por lo que me han dicho los técnicos, curiosamente, pero que de alguna forma los estudios independientes cada uno estaba especializado en algún género determinado, ¿no? Por ejemplo, Audiofilm hizo toda la movida, ¿no? Sí, Audiofilm hizo toda la movida, pero tampoco porque se le especializase, sino porque llegó un día y grabó allí no sé quién,
y le siguieron ya todos, o sea, es un poco así. Y nosotros pues estábamos un poco más en Solán, estábamos un poco más, pues era eso, pues Rocío Jurado, Julio Iglesias, Rafael, el Puma, era un poco la Pantoja, era un poco más encaminado a ese tipo de cosas, aunque también... Etiqueta, divos. Sí, aunque también hicimos en Solán se grabó todo lo que era la serie Gong, que era todos los cantautores y la canción Protesta y todo eso se grabó en Solán. O sea, esa época se hacía todo allí. Claro. Y luego vídeos, como tenía una sala grande, supongo que hizo mucho para televisión, las zarzuelas, aquellos programas que había, bandas sonoras para cine, todo eso. Cuando había orquestas sinfónicas grandes, era Quirios indudablemente. O sea, Eurosonic también iba un poco en grupos y en pop también, o sea, Django, todo ese tipo de música, de gente también grababa en Eurosonic, o sea que también era un poco el estilo de Solán también, porque además el técnico estrella que había allí en aquella época era Juan Minader, que era un poco más melódico y más así también, o sea que también era un poco en ese tipo de... Tampoco te especializabas, porque de pronto en Solán también se grababan mucho rock, o sí, mucho grupo, o en Eurosonic de pronto, o sea que eso era un poco... Ahora, eso sí, Audiofilm reconozco se llevó toda la movida. La movida madrileña se hizo en Audiofilm, primero porque además estaba muy bien situado. Estaba en Alonso Cano, en el centro de Madrid. Con lo cual, Coslada, Solán o Quirios en Villaviciosa pillaba como un poco retirado para los grupos. Allí es que pasaba la gente y entraba a visitar a Menganito, vamos a ver a Menganito que está grabando, y a raíz de eso, como todos los grupos y toda la gente de la movida se conocía, pues yo creo que ya era una rueda, claro. Y todos grababan en eso. Estaba ahí Fernández Soria, ¿no? Luis Fernández Soria, sí, se llamaba como Luis Fernández Soria. Pero vamos, Luis Fernández Soria también era de la edad de Minader y de Pepe y de Aleja, o sea, que eran técnicos de la misma cuerda, o sea, no es porque fuese, dice, no, es que era un técnico más joven y está más metido en la movida, no. Era mayor, como era de la misma edad de los otros, o sea, simplemente que bueno, que funcionó porque empezaron a ir grupos allí, uno trae a otro y otro trae a otro, o sea, o funciona el que has hecho, y como funciona lo que has hecho, pues resulta que el otro va y también quiere grabar allí, pues un poco eso. A ver qué preguntas puedo hacer yo ahora. Uy, sí, si crees que las crisis que hubo en España, especialmente la del petróleo, pero esa igual te pilló empezando. No, la del petróleo fue en el 92, ¿no? No, la primera fue a finales de los 70, 74, 77. No, ahí todavía no estaba empezando, esa claro. No me enteré, prácticamente no me enteré. Y luego tuvimos otra, en España creo que en los 80. ¿Al 88? Sí, debería saberlo yo. Pero fue en el 88. Otra presenta con mucha inflación, mucho, yo creo que fue el 88, creo recordar, esa crisis. A ver, a los estudios de grabación le afectaba cualquier cosa que se moviese a nivel político, le afectaba. Si había elecciones, se paralizaba todo. O sea, eso ya te lo digo. O sea, si había elecciones, hasta que no pasaban las elecciones, no se grababa. No sé por qué. ¿Qué tendría que ver? Pues sí, tenía que ver. Entonces, como 2 meses antes, si se grababa, se grababa. O canciones para campañas publicitarias de los partidos políticos, o poco más. O sea, de pronto te quedabas parado. O sea, cualquier cosa a nivel político que sucediese en España paralizaba los estudios. ¿Sabes? Qué curioso. Sí. No me habría imaginado. Sí, pues ya te lo digo yo, que wow. Sí. Ya te lo digo yo, que influía muchísimo. Decía, no hay grabación, claro, o sea, hasta las elecciones, va a haber cambio, no sé qué, elecciones y tal. Hasta que no pasaba, no se volvía a reanimar el negocio otra vez. Muy curioso. Y influía siempre. Hay una cosa que yo siempre también he visto en el tiempo que he trabajado en los estudios, que me he dado cuenta que también puede ser un poco por qué el declive de los estudios o por qué se venían a un poco a menos de pronto. El problema es que los estudios de grabación siempre son más pequeños a nivel empresarial que sus clientes y que sus proveedores. Y eso también influía. Porque muchas veces el propio cliente te puede tener un poquito agarrado porque es superior, porque te puede meter una cantidad y un volumen de trabajo que tú no puedas aceptar. No aceptar o asumir, sino que te va a pedir unos precios o te va a exigir unos precios porque te voy a dar tanto volumen de trabajo. Y eso colapsa un estudio de grabación. Eso tampoco es bueno. Entonces muchas veces, por tener clientes muy importantes,
y dedicarte, es que muchas veces es que podías tener un solo cliente si quisieras, y tampoco es bueno, porque de pronto ese cliente te decía, pues ahora te bajo el precio, pues ahora me tienes que cobrar menos, pues ahora me tienes que hacer un descuento. ¿Y qué haces? Claro. ¿Y qué haces? Eso también es malo. Y el proveedor, a su vez, también era más grande que tú, que los estudios, quiero decir, o sea que proveedor me refiero a los equipos, al equipamiento, es que hasta el que le comprabas la cinta para grabar, porque la cinta de grabar podía ser o AGFA, o BAFS, o Ampex, que eran grandes empresas multinacionales. Y nosotros éramos pequeños estudios a nivel nacional, porque las discográficas sí, había discográficas nacionales, pero todas eran más importantes que los estudios, tenían más volumen económico y mucho más importante, más de todo, con lo cual los estudios siempre éramos los que teníamos las de perder. Entonces eso también es un punto raro o importante a tener en cuenta a nivel de cómo funcionaba, a nivel dentro de la industria, cuánto tenía que ver un estudio en la industria del sonido. Aunque dentro de un estudio, del estudio vivía mucha gente. O sea, el estudio más pequeño podía ser 10 familias viviendo de ese estudio, fácil. O sea que no sé a nivel porcentaje qué nivel tenía los estudios de grabación en esa época, no te puedo decir, porque nunca me lo planteé. Pero bueno, yo creo que había algún estudio sobre eso. Y yo no sé si lo hizo, había una asociación de estudios de sonido, que era la asociación, ¿cómo se llamaba? Asociación Nacional de Estudios de Registro de Sonido, o algo así, la AEGS o algo así, España, sí, y pertenecíamos todos los estudios a esa asociación. O sea, yo conozco al secretario de la asociación y presidente de la asociación es José Luis Huguet, vamos, que es amigo mío, o sea, que lo conozco, que si te puede interesar, sí, muchísimo, que te puede interesar, porque es un tío un poco, a ver, charla mucho, habla mucho, te va a aburrir. Es lo único que tienes que tener en cuenta, que habla muchísimo. Pero vamos, como poder darte datos, es posible que él te pueda dar datos en ese sentido, porque creo que hubo un estudio para presentarlo frente a Cultura o frente al Ministerio de Cultura, por algún motivo, no recuerdo cuál, pero creo que se hizo algún estudio de mercado o algún estudio de industria del nivel de, no sé, de participación o el nivel que representaba la industria discográfica, dentro de la industria discográfica, los estudios de grabación. Creo recordar algo de eso que se hizo. Pues eso José Luis Huguet, creo que si lo tiene él, porque yo esa documentación desde luego no tengo algún estudio que lo tenga archivado o guardado, y no sé cuál puede ser de esa época que lo pueda tener guardada esa información, porque de Sonorant no queda ninguna información de papeleo ni nada, de Quirios me imagino que tampoco. Eurosonic, que pueda tener algo Eurosonic que sigue funcionando, como Drax, o sea, pero no sé si tendrá algún papel de aquella época. Eurosonic está en la calle María Teresa 16, está en Madrid. Y lo que pasa es que ahora se llama Drax Audio o algo así se llama, cambió el nombre, pero sigue funcionando. No tiene pinta, pero bueno, igual no, pues te puedes pasar a lo mejor. Si vas, ahí puedes preguntar por Javier Vacas, que es el director, que es amigo mío también. O sea que... Son unos trabajos que han desaparecido o son menos importantes. Un trabajo que explica, o sea, trabajo de oficio que existía en los estudios, que era el avisador, ¿no? Sí. Creo que era como el nexo entre estudios y los músicos. Avisador, ¿no? O archimaga, le decían también. Archimaga también se le llama, archimaga, pero era avisador. Sí, ese tipo, a ver, ha desaparecido el músico de sesión, que ya no existe tampoco, el músico de grabación no existe, porque ahora, bueno, pues son músicos profesionales y tal, pero ya no existe aquel ya gente especializada en grabar. Estar todo el día de un estudio a otro, de otro estudio y estar grabando todo el tiempo. Eso no existe. Y existía el avisador, que era un músico más o menos ya retirado o que ya no trabajaba tanto o que, bueno, se hacía un poco el avisador de los músicos. Entonces tú cuando querías contratar la base o la cuerda o el metal o lo que sea o la orquesta, había 3 avisadores, que eran Faustino López, me parece que se llamaba,
Miguel Sáez y Martín Carretero. Eran los 3 avisadores que funcionaban en Madrid. Y Ferreras, y Juan Ferreras también, eran los avisadores de aquella época. Y entonces tú llamabas a Ferreras o que sea, oye Ferreras, que necesito para tal día. Normalmente lo hacía el productor, eso lo llamaba el productor, pero había muchas veces que el productor te reservaba el estudio y de paso te decía, Mercedes, pues ya llamas a Ferreras o llamas a Miguel Sáez o a Martín Carretero y le pides bases para tal día, orquesta, cuerda para tal otro, violines 12, 4, 4, o sea, metales tantos. Entonces hacías tú el papel un poco de contactar con el avisador, pero casi siempre lo hacía el productor. En esa época, al principio, los productores dependían de las discográficas, trabajaban en las discográficas, no es como ahora que los productores, o un tiempo después los productores eran independientes, podían trabajar para cualquier artista y para cualquier discográfica. No, en esa época los productores estaban en nómina en las discográficas, trabajaban para ellos, entonces era como el director artístico de la discográfica y entonces, bueno, pues era CBS, pues el director artístico, pues en aquella época estaba Óscar Gómez, estaba Rafael Pérez Botija, entonces cada uno tenía su grupo de artistas y ellos producían, pues producían desde ver el repertorio que se iba a grabar, escuchar las maquetas, oír las canciones, decidir qué, y entonces luego se iba al estudio y ellos producían esa grabación con el artista. Normalmente era así, como si... Ese es mi perro abriendo puertas, puede abrir puertas. Sí, y decir, en nómina, o sea, eran trabajadores. Sí, en nómina de la discográfica, sí. Luego ya esa función como que se desligó de las discográficas y en las discográficas quedó lo que era el AR, que era el de artista y repertorio. Pero los productores eran independientes. ¿Qué hacía el AR? Pues el AR era un poco el que buscaba artistas, o al que le llegaban los artistas, o el productor llegaba al AR y decía, tengo este artista y que toca o que canta o que tal, mira, te traigo aquí una maqueta o un cassette con lo... Wifi, quita en medio. Wifi. No molesta. Y le presentaban la producción o lo que querían hacer al AR. Y el AR, pues en su junta de los viernes o de los lunes con toda la dirección de la compañía, exponía lo que había, pues tengo este grupo, pues tengo esta cosa, podemos grabarle, va por aquí, va por allí. Está en medio, está en medio. Wifi y feria, va, fuera ahí. Nada, ni caso, ¿no? Es lo mejor lo obedientes que son. Lo obedientes que son. Entonces, esa era un poco la función del AR. Luego, pero no venía al estudio, o sea, él no participaba en la producción, participaba en la contratación o en la firma o en el contrato de contratar a ese artista para la discográfica. El que producía era el productor discográfico, normalmente, o el propio artista, que hay artistas que no necesitaban productor y se producían ellos mismos, o sea, en ese sentido también había muchos. ¿Crees que había una diferencia en cuanto a escena de los estudios entre Madrid y Barcelona en esa época? Al principio, cuando de los estudios había más estudios en Madrid en esa época que en Barcelona. En Barcelona estaba Carbonell y estaba Belter, que también tenía estudio. La discográfica Belter creo que también tenía estudio. Yo creo que eran los 2 estudios que había en Barcelona. Es que no recuerdo, a lo mejor EMI tenía algún estudio en Barcelona. La EMI tenía algo en Barcelona. Sí. Luego salió Gema. Estudios Gema también. Estudios Gema y ya está. Y no había más. Carbonell, o sea... EMI, Gema, Carbonell y Belter eran los estudios. Porque yo creo que, y no recuerdo que hubiese nada más, porque Ariola, que era muy fuerte la compañía y la sede central estaba en Barcelona, esa no tenía estudio. Ariola no tenía estudio. EMI sí tenía, creo, una pequeña sala o así. Y Hispavos, no, esa estaba en Madrid. Pero había diferencia. La movida se movía en Madrid, en ese momento los estudios de grabación eran en Madrid. Y sin embargo, las discográficas estaban en Barcelona. O sea, la casa matriz de las discográficas estaban en Barcelona. Yo creo que a raíz de que todo el fuerte de los estudios estaba en Madrid, las discográficas también trasladaron su sede a Madrid, muchas de ellas. La parte fuerte a Madrid.
directamente, o por los artistas, o porque era más fácil de Madrid moverse a cualquier sitio que desde Barcelona en aquella época, no lo sé, la verdad es que no sé por qué, pero de pronto cambió el panorama totalmente. De hecho, porque estaban en Barcelona, ¿no? Es que no tengo ni idea por qué empezaron en Barcelona. No lo sé por qué se empezó en Barcelona. Igual Marco, eso lo ha estudiado. Igual Marco te puede encaminar por ahí porque estaban en Barcelona en vez de en Madrid. Sí. Hostia, esto es... ¿Cómo crees que se producía el proceso de creación de una estrella? Nada que ver, ¿eh? ¿Y cuánto influía el poder de una discográfica o de un productor? Hablamos de estrellas, de un Julio Iglesias, de un Nino Bravo, ¿sabes? Uno que es una figura. Sí. Porque sobre todo estos, yo entiendo que hasta los grupos, la mayor parte de clientes de estudios como Sonoland eran estrellas. Estrellas, sí. Que ellos cantaban. Y luego ya pues músicos de sesión y tal, pero que no eran grupos, sino que eran estrellas. Eran estrellas, eran cantantes, el artista. Era el artista. Exacto, el artista. El artista. A ver, yo creo que el proceso primero empezaba, era mucho de labor del productor, o sea, el productor era el que, en principio era el que promovía a ese artista o el que creía en ese artista y era el que buscaba las canciones adecuadas para ese artista, el estudio, los músicos, por qué línea tenía que seguir, por dónde tenía que ir, qué temas tenía que cantar y por dónde tenía que ir. Y de hecho muchas veces había artistas que habían funcionado un tiempo sin mucho éxito y de pronto cambiaban de producción y se disparaba ese artista de pronto, o sea, o salía a flote porque se había juntado que el productor era diferente, que le hacía los temas especiales. Un caso muy así fue, por ejemplo, Rocío Jurado. Rocío Jurado estaba muy metida en canción folclórica, o dentro de las folclóricas, y de pronto le hizo un LP, aunque le había hecho algunos temas muy buenos, Bourbon, pero no llegaban a cuajar, Y de pronto tomó la producción Manuel Alejandro, con sus canciones, porque Manuel Alejandro producía, pero era el autor de las canciones también. Entonces te cogía al artista y escribía para ese artista. A mí me lo decía muchas veces, dice, yo me siento al piano todos los días y me siento a escribir una canción para Rocío Jurado, pero resulta que me sale una canción para Rafael. Entonces no se la puedo meter a Rocío Jurado esa canción, porque no es para Rocío Jurado, es para Rafael. Entonces ya la tenía que apartar. Entonces él nunca sabía cuándo iba a terminar el LP de Rocío Jurado o el LP que le habían encargado, porque él hacía canciones específicas para cada artista. Y entonces, por ejemplo, Rocío Jurado, que estaba muy encaminada o muy metida en folclore, más canción tipo Marujita Díaz, no sé qué, más aflamencadas, de pronto se pasó un poco a la canción más pop. Con Manuel Alejandro, y cuando empezó aquello del Señora y todo ese tipo de letras, que fue un poco un boom porque lo cantaba una mujer y el Como yo te amo y todos esos LPs, todos esos temas que le hizo Manuel Alejandro, a Rocío Jurado la dispararon, aparte de que era muy buena voz, aparte de eso, y que supo interpretar esas canciones también, que se juntó todo. O por ejemplo, no sé con quién, o sea, con Julio Iglesias. Pues Julio Iglesias, cuando empezaron la producción, Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, fue cuando se disparó Julio Iglesias, fue cuando pegó el zambombazo. Entre las canciones que hacían, ellos le hacían esas canciones, le llamaban la producción y lo hacían todo. Julio Iglesias, de todas formas, es un tío muy listo y él estaba muy pendiente de la producción y sabía por dónde quería ir y lo que quería hacer. O sea, él lo tenía muy claro también. O sea, él era de los artistas que no se dejaba guiar totalmente, que él también opinaba y él también decidía. Entonces, hay veces que interfiere muchísimo el productor, hay veces que la discográfica o el AR o de la discográfica resulta que dice que quiere poner a este artista con este productor o con este autor de canciones, o coge canciones de este autor que le va muy bien, o por ejemplo con Pantoja, cuando le hizo el LP José Luis Perales, pues también fue un bombazo en ese momento con ese tipo de canciones. Entonces muchas veces influye un poco todo, o sea que la producción no solamente es de una persona, pero influye
un poco la discográfica, básicamente el productor, y bueno, que sea un artista que se deja, que sea buen artista también, o sea, que tiene que tener algo, o sea, no vale cualquiera, porque yo he visto infinidad de discos que no ha pasado nada con ellos, y eran buenísimos cantantes, buenísimas canciones, y no te explicabas por qué eso no funcionaba. Quizás la producción, o quizás la suerte. No me preguntes por qué. O sea, hay cosas que no sabes por qué, y eran gente que cantaban muy bien y que tenían buenos temas y que tenían buena planta y que podían funcionar, pero aquello no pitaba, y a lo mejor se habían gastado un dinero en la producción y un dinero en promoción. Hombre, la promoción también influía mucho, el dinero que te gastases en un artista en promoción y que te lo pusieses en la radio o en las televisiones todo el día también influía, ¿no? Pero tenía que haber un buen producto para poder promocionar eso, ¿no? Y había veces que se había invertido mucho dinero en algún artista y no funcionaba, y no me preguntes por qué, ¿eh? Yo no lo sé. Había grabaciones que se hacían, que estaba todo el mundo en el estudio loco de contento con esa grabación y con esa producción, y salía el disco y no pasaba nada. Y por ejemplo, yo recuerdo la grabación de cuando salió Pablo Abraira, no sé si te acuerdas de Pablo Abraira. No, bueno, era un chaval que cantaba Amiga mía, vaya mierda que es el amor, era la canción que, o Gavilán o Paloma, ese tipo de grabación, que fue un bombazo, fue número 1, fue un bombazo en aquella época, Pablo Abraira. Esa grabación la iba a cantar otro cantante, o sea, ese tema lo iba a cantar otro cantante, pero ese cantante no se vio en esos temas y tal y cual, y se lo dieron a Pablo Abraira y lo hicieron Pablo Abraira, y un pelotazo, fue un pelotazo. Qué curioso. O sea, esas cosas que no sabes muy bien por qué. Claro, sí, influyen muchas cosas. Pero si ahora podemos hablar un poco de... Vale, sí, esto sí, por último. Esto, y luego hablaremos del otro. En cuanto al sector de las grabaciones desde los 70, ¿no? Hasta los 2000, que yo considero que es como la fase en la cual evoluciona, y hay como muchos cambios, y ya desde los 2000 prácticamente está igual que ahora el paradigma. Es decir, yo creo que ahora hay un paradigma, antes era el paradigma de los grandes estudios, luego sí que ha aparecido alguno pequeñito, quizás tipo Dubletronics, sí. Pero bueno, que en cualquier caso la música se cocinaba en los grandes estudios y ya está, y ahora, pues, ahora hay grandes estudios, te puedes gastar 50.000 euros en un disco si quieres, pero lo normal es que no lo hagas, que hay estudios pequeños, en su casa, ¿no? Como estudio y tal. No sé si quieres comentar sobre este cambio de paradigma, ¿no? ¿Cómo ha pasado? ¿Por qué? Si crees, ¿cómo? A ver, yo creo que ha pasado primero por la técnica, o sea, es mucho más pequeño, no hace falta ya grandes estudios, grandes edificios, grandes salas para poder grabar, porque lo tienes todo metido en un aparatito, en un ordenador, y no te hace falta tener una sala sinfónica. Entonces cualquiera, esa es la frase, cualquiera puede tener un estudio en su casa. Bueno, vale, cualquiera. Yo ahí, yo no estoy de acuerdo. Pero porque un estudio necesita más que tener una habitación, o sea, necesita bastante más. No solamente hace falta que insonorizar, hace falta hacer un diseño acústico. Y la gente ahí, hay mucha gente que se equivoca, dice, no, yo insonorizo para no oír los niños que juegan en el parque y tengo el estudio metido en el garaje de mi casa. No, tienes que insonorizar y tienes que hacer un diseño acústico, porque tiene que sonar también. Claro, entonces eso también, hay home studios o estudios pequeños que funcionan muy bien y que suenan muy bien, pero hay otros que son una cagada, son una mierda. El problema está que no puedes comparar cómo esa grabación quedaría haciéndolo en un estudio más importante y en un estudio home studio. Como no puedes comparar, no puedes saber realmente si sería mejor de una forma o de otra. Eso habría que probarlo, o sea, habría que hacer una prueba, decir, voy a grabar este mismo tema aquí y este mismo tema allí, a ver qué pasa, a ver qué diferencia hay. Pero como nunca comprobamos, nunca podemos comparar, porque eso es impensable. Luego se dice la compañía discográfica, no, es que fíjate cómo queda aquí a cómo queda aquí, o al cantante o al artista.
Entonces casi todos los productores o ingenieros o músicos tienen un estudio en su casa y lo hacen en su casa. Y entonces, como además las producciones son mucho más baratas, han empezado las compañías discográficas, han tirado para abajo de lo que se gasta en una producción, pues es mucho más fácil contratar al ingeniero tal que además produce y que además tiene el estudio. Entonces yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y lo hace todo él, que lo hace muy bien, o sea que lo hace fenomenal. Entonces ya no te hace falta la infraestructura que había antes en los estudios. Porque antes tú una mesa, una consola NIF de 24 canales o de 32 no la podías meter en una habitación en tu casa. Ahora tienes un Pro Tools. Claro, y tampoco te la podías pagar. Y tampoco te la podías pagar. Claro, el Pro Tools es asequible. O sea, tú puedes llegar a eso y tú puedes gastar dinero en micros, en periféricos y en no sé qué. Pero no te hace falta el espacio tan grande que hacía falta tener un control y una sala para los músicos, porque ahora tampoco tienes músicos, o lo grabas uno, te lo manda grabado desde su casa, te lo manda no sé qué, o grabas a uno por línea, o con mucho grabas a la guitarra, o grabas un efectito no sé qué, o te lo mando allá a tu casa, tú lo grabas y luego me lo mandas otra vez para acá. Esa es la facilidad que hay ahora, que no hace falta. ¿Crees que los estudios grandes son necesarios hoy en día? Grandes como estos. Pues sí, a ver, yo creo, o sea, sigo pensando que el estudio grande hace falta. Si quieres grabar, por ejemplo, un pianista, tú ponte que quieres grabar un piano, un solista de piano. Tú tienes que tener un estudio con un buen piano, con un volumen de aire en una sala para que eso suene. Es que si no, no suena, o sea, por mucho, aunque tú le metas después una cámara que dice que tiene el aire de la catedral de no sé dónde y que va a sonar igual, no, a ver, que no, que sí, que parece que sí, pero que no, pues para eso vete a la catedral y grábalo en la catedral, o sea, llévate un micropiano allí y lo grabas allí. Entonces, yo sí soy defensora de los estudios grandes, del estudio grande y de los músicos. Y del ambiente que se crea tocando todos juntos y cómo suena cuando graban todos juntos. Yo sigo, no sé si porque he vivido esa época y la he vivido y la he conocido y me gusta y es un poco de romanticismo, pero me gusta y soy defensora de ese tipo de estudios, sin desmerecer a los estudios pequeños, ni que lo hacen fabuloso y que lo hacen fenomenal. Pero me hubiese encantado que os hubiese preservado o a nivel estatal o a nivel cultural, que se hubiese podido preservar algún estudio mítico como Kyrios, por ejemplo, o algún estudio de ese tipo, pues como se ha preservado Abbey Road en Londres. O sea, me hubiese encantado que aquí hubiésemos podido hacer algo de eso y no se hizo. Sí, de hecho es un tema que comentamos con Suso y Binader, que comentábamos que, por ejemplo, hoy en día en España la música clásica en su totalidad vive de las subvenciones públicas. Claro. Las orquestas, las óperas... Sí, las óperas ni te cuento. Podríamos decir, oye, pues se podía. Pop y el rock, ¿Qué pasa? Mucho más, ¿Qué pasa? De hecho, claro. Incluso Binader dijo, es que el rock ya es música clásica. Claro. Porque ya no es lo que está en los 40 principales. Claro, ya no es eso, ya no es ahora. Entonces se tendría que haber preservado mucho más eso totalmente. O sea, hay grupos míticos como Triana, Guadalquivir, Smash, todo ese tipo de grupos. Claro, todo ese tipo de grupos hubiesen tenido que... Ahora mismo hay gente que está loca con esos grupos. Yo he descubierto recientemente Smash y es increíble. ¿Dónde se grabó eso? Porque imagino que eso era antes incluso que estuvieran. Pues yo no sé si fue en Kyrios o... El más yo creo que fue en Kyrios, porque en Sevilla no había estudios entonces. Claro, fue el primero. Yo creo que fue en Kyrios, porque eso fue producción de Gonzalo García Pelayo con Gualberto y toda la serie GON y todo eso. Triana se grabó en Kyrios el primero, que fue una pseudo maqueta y tal, y luego se grabaron todos en Sonolán. ¿Sonolán? Sí, Triana todos, sí. Bueno. Sí, fantásticos, además. Eso lo grabó todo mi marido, eso lo grabó él. Todos los discos de Triana los grababa Pepín. Los grababa él. ¿Cómo se llama el nombre completo? Pepín Fernández. Sí. O José Fernández, pero casi todo el mundo lo conocía como Pepín Fernández, ¿no? Sí.
y era el técnico de ellos en todos los discos, o sea, siempre donde iba Pepín, allá iban ellos también. Allá iban ellos también, le seguían a todas partes. Como a Juan Minader también tenía sus gentes, ¿no? O sea que si Juan Minader se cambiaba al estudio, por ejemplo, Georgie Dan iba a ese estudio, o sea, olvídate, iba detrás de Juan Minader, ¿no? Sí, sí. Y bueno, claro, a ver, yo creo que siempre habrá estudios grandes, porque siempre habrá producciones que requieren mucho dinero. Pero por ejemplo, ahora mismo tú quieres grabar una orquesta sinfónica para una banda sonora de cine. Uy, yo creo que se van. Y te tienes que, se van fuera, se va a Bratislava, sí. Se van a Praga. Sí, o graban en el auditorio. O graban en el auditorio si te dejan. Antes no te dejaban, ¿eh? Antes no te dejaban. Porque yo he hecho alguna grabación en el auditorio para el Ballet Nacional, hicimos alguna en directo. Y no te creas tú que les hacía mucha gracia. En el Monumental también grabamos alguna vez, también, y sobre todo grabamos, había un cine como medio desmontado y tal, en San Blas, en un barrio por ahí, y ahí hacíamos grabaciones, pero además tenía muy buena acústica, y ahí grabamos con la Orquesta Sinfónica de Madrid, y se grababan todas las grabaciones para el Ballet Nacional, se grababan allí. Claro. Pues, eso es lo que, o sea, yo creo que nunca van a desaparecer, pero que no es como antes, porque en los 80, hombre, no puedes vivir, los 40 salían de estos claro, estudios. De estos estudios. Es que ahora no puedes vivir con una producción que se vaya a hacer o una banda sonora de cine, por un al año vas a tener un pedazo de estudio. Hay unos chavales que tienen, bueno, chavales, por decir, me van a odiar por decir chavales, pero hay unos chicos que tienen un estudio que se llama Estudio 1, sí, sí. Que tienen un buen estudio grande, entonces cuando quieren grabar un piano, pues se van al Estudio 1 a grabar el piano, no lo graban en el garaje de su casa. También está Pecao. Bueno, Pecao sigue estando. Sí, Pecao es incluso el más grande de este país. Pecao, yo estuve en Pecao al principio, cuando empezó Pecao en el 2000 o 2001, estuve haciendo alguna producción con ellos en Pecao, con mi marido. Pero entonces no tenía tantas salas como tiene ahora. Yo creo que ha ampliado, ¿no? Ha hecho. Puede ser. No he estado, tendría que haber ido. Y pues tendría que haber ido. Y además ahí tienen todo el equipo que había en Sincronía, lo tienen ellos. Luego a la Solid State de Sincronía la compraron ellos. Muy bien. Seguirán siendo necesarios porque siempre habrá alguna produccióncita de pop o de rock que requiera músicos y tal. A mí me gustaría que siguiesen existiendo, pero claro, yo creo que es puro romanticismo. Sí, igual es eso, ¿no? Igual es el Estado el que ahora tiene que decir. Sí, pero yo creo que se debía haber protegido más la industria, porque igual que el cine sí se ha subvencionado y sí ha habido subvenciones, en la música, quitando la clásica o la ópera, no ha habido subvenciones ni protección de ningún tipo, de nada. Y yo creo que recordar que el estudio ese que te dije que se estaba haciendo, de los estudios de grabación, era un poco para, no sé si era para quitar algún impuesto en las compras de equipo o en las compras de cinta, y se tenía que hacer un estudio frente al Ministerio de Industria para decir que el volumen que movíamos de dinero o lo que importaba los estudios dentro de la industria discográfica del sonido, para ver que éramos importantes y que había cantidad de gente trabajando en esta industria y que se nos tuviese en cuenta, ¿no? Y que era no sé si era para poder quitar un impuesto, para poder hacer compras como conjuntas, es decir, pues si todos los estudios utilizamos cinta analógica, VAPS o AMPs y tal, pues hacer compras conjuntas, que nos podría salir más barato la compra de las cintas si hacíamos un volumen de compra mayor, que no cada uno por su lado hacer la compra de 10 multipistas, no sé cuántos, no sé qué, tanto de un cuarto de pulgada, tanto sé qué. Si lo hacíamos, si juntábamos toda la compra, a lo mejor podríamos conseguir mejores precios. ¿Existe aún la asociación esta de estudios? Creo que no, creo que no. No, creo que no. Tampoco hay ahora estudios para... Hombre, hay... Bueno, sí los hay, pero no creo que la gente se quiera asociar, pero... O sea, era un poco, se marcaban también los precios a cobrar, se marcaba un mínimo y de ese mínimo tú se supone que no podías bajar, porque claro, luego había barbaridades, ¿no? Competencia ilícita en cuanto a precios, ¿no? Y eso pues es que era muy difícil de controlar, era muy difícil. Y entonces un poco la asociación se ocupaba de eso, se ocupaba, por ejemplo, de cuando tenías algún moroso, que había morosos que no pagaban, que desaparecían y no pagaban. Y teniendo en cuenta que los clientes solían ser
discográficas. Bueno, sí, pero había gente independiente o gente que pagaba su grabación o gente que venía de pronto y aparecía, o discográficas que de pronto te habían pagado muy bien y la discográfica se venía abajo y de pronto desaparecía y en el último te dejaba colgado con un montón de dinero. Y hasta ahora te había ido pagando bien, pero de pronto tienen un bache y ya no te pagaban más, con lo cual había una lista de morosos que se hacía para que ese personaje o ese productor o esa persona pues que no pudiese grabar en otro estudio o dejar otro bufo en otro estudio, porque claro, dice, yo te dejo un bufo a ti, pues me voy al otro y grabo en el otro, y entonces para que todo el mundo supiese la gente que debía dinero, o sea, en los estudios, y se tuviese un poco de cuidado. Si tú ya grababas o querías trabajar con ese cliente, era responsabilidad tuya, pero te habíamos avisado, o sea, ojo, que este tío no paga, o que este tío cuesta trabajo. Sí. Sobre todo en la época inicial, en la de Sonoland, vamos, solía ser todo bastante legal, digamos, en cuanto a los pagos, sobre todo en cuanto a la parte económica. En la parte económica, los pagos sí, los pagos no había ningún problema de pagos. Además, ten en cuenta que en aquella época se funcionaba más que con talones o pagos contados, se funcionaba con letras de cambio, giradas a X tiempo. Entonces, a lo mejor todas las compañías, si tenías un acuerdo de forma de pago, decía, bueno, pues a mí me facturas a 60 días o a 90 días. Entonces tú hacías letras de cambio, entonces eso pasaba por banco, pasaba por todos lados, o sea que legales, los pagos tenían que ser legales. Había problemas en cuanto a declaración de venta de discos, creo recordar, en alguna discográfica. Había ahí alguna movida que de pronto venía algún artista. Pues no, que me han declarado nada más que he vendido 10 discos, si 10 ya he comprado yo para regalar a mi familia. ¿Cómo pueden declarar que nada más que he vendido? Ahí creo que había alguna tontería que algunas discográficas de pronto no declaraban todo lo que se vendía o no había cosas. Tampoco en aquella época la fiscalidad no era tan exacta como ahora. No se pagaba IVA, por supuesto, se pagaba un impuesto que se llama IGTE, se llamaba impuesto IGTE, en vez del IVA se pagaba otro tipo de impuesto general de transmisiones económicas o algo así se llamaba. A ver, las facturas tenían que estar igual que ahora, todas numeradas, correlativas, en fecha y tal, o sea, si se hacía algo en dinero negro, pues a lo mejor se hacía algo y se facturaba algo en dinero negro, pero era aquello del típico señor que venía, que quería grabar a su niña que le gustaba cantar y no sé qué, y venía y te pagaba en efectivo, pues de ese no le hacía factura, o no se hacía factura. Pero digamos que era la excepción. Era la excepción, era la excepción. Vale. Es que ahora igual... Claro, es difícil de cuantificar porque como está sumergido, precisamente por ello es difícil de cuantificar, pero yo diría que contando todos los pequeños estudios que hay, todo lo que hay, más de la mitad de las transacciones que hay en los se hace en negro y sin ningún tipo de, ni tampoco lo dado de alta, ¿no? El estudio de turno, vamos, no, la mitad y me quedo corto igual. No sé, puede ser, o sea, puede ser que ahora sea más fácil hacer eso o que sea más lógico hacerlo. En aquella época, como eran empresas con empresas, era difícil. Ahora, como es más de particular o el propio artista o el propio grupo, oye, que quiero grabar, toma, ¿cuánto me cobras? Pues tanto, pues te doy, pues me das, pues a lo mejor no me da factura que yo del IVA no me desgravo, pues yo qué sé, pues sí. Claro. Es que ahora no sé cómo puede ser. De hecho, igual esto tiene relación, ¿no? Como de cómo ha cambiado el mercado en cuanto a qué clientes o qué tipo de gente grababa en un estudio. Sí. Y antes eran discográficas con sus artistas o grupos, pero que también eran discográficas. Sí, y había un... O discográficas independientes que no eran multinacionales, claro, y eran nacionales y eran como independientes, claro, pero grupos que vendían mucho, sí, con lo cual había mucho presupuesto para la grabación, sí, con lo cual era todo serio. Sí, sí. Y ahora no, ahora son grupos pequeños que se lo pagan ellos. Claro, que se lo pagan ellos, que quiero sacarme un LP, que me lo voy a vender en la actuación tal cuando vaya, me quiero hacer un CD y lo voy a vender en las fiestas del pueblo. O lo voy a vender, o me lo grabo yo y lo voy a vender yo y me lo voy a promocionar yo por internet. Entonces, claro, eso no sé yo cómo se hace, pero tú para poder fabricar tienes que pagar unos derechos de autores y el impuesto de... tienes que tener un número de fabricación. Depósito legal. El depósito legal. Sí. Tienes que pagar el depósito legal, tienes que pagar a la Sociedad General de Autores también. Muchas cosas.
O sea, que ahí te pueden pillar. O sea, no sé si se hacen o no se hacen. No se hacen. Antes no lo podía saltar eso, ni de coña. Claro, ahora, por experiencia propia, he trabajado con varios y normalmente cuanto más famoso es el artista, más se tiende a seguir siendo legal. En sus últimos discos sí que han hecho depósito legal, han registrado en las GAE, pero a algunos yo he enviado el máster a la fábrica de CDs y he dicho, oye, que no, estos no quieren nada, no pasa nada, no. Es que la fábrica ni siquiera te fabricaba como no tuviese el depósito legal. O sea, la fábrica, primero porque a lo mejor ahora hay más fábricas, no sé cómo funciona esto, pero entonces las fábricas había 3 fábricas. Estaba Sony, estaba Philips, Polygram y estaba Iberofón, independiente. Y poco más. Hay más. De hecho, no. Poco más. Muchas más. Y son más pequeñas. Son más pequeñitas, claro. Lo que estamos hablando, igual que los estudios son más pequeños, las fábricas más pequeñas. De hecho, no sé si son fábricas de CDs en cuanto a CDs de audio o son empresas de duplicación. De duplicación, empresas de duplicación. Luego está el problema, que ahí viene el problema, que utilizan cualquier tipo de CD para duplicar y luego dicen, no, es que el CD salta, es que se mueve no sé qué y salta y no, el CD no se oye, porque han utilizado un CD que no es para audio, que no es para audio, y ese es un problema que había en las fábricas, porque de pronto te metían, fábricas así más pequeñas te metían CDs que eran para datos informáticos, que las capas de barnices tenían que ser menos especiales que las de audio, que tenían que tener no sé cuántas capas de barniz con un grosor especial para que el láser reflectase bien, incidiese bien sobre esa capa de barniz para que pudiese oír la música, el audio. Para datos informáticos te da igual, funcionaba de boca arriba y boca abajo, era lo mismo, pero para audio ahí había una diferencia. Y luego, ¿qué pasaba? Es que pongo el CD en mi CD y no va, o salta de tema en tema, o no tiene los códigos, o no tiene no sé qué. Y ahí al principio hubo mucho lío con eso, muy al principio, pero cuando empezó la gente, todo el mundo a fabricar CDs y tal, porque había duplicadoras de CD, gente que duplicaba CDs sin más. Sí. Sin más. En mi casa, Claro. Sí, totalmente. Entonces compraban CDs que eran para datos informáticos más que para audio. Y ahí había problemas, con eso había problemas. ¿Crees que todo esto, más grupos, más estudios, más todo y todo más pequeño, más amateur, más tal, ha llevado a que de alguna forma se pierda profesionalidad en el sector? Digamos? Sí. Totalmente, porque hay mucho intrusismo. O sea, es que lo hay. ¿Cuándo ha sido? Hace poco, cuando la pandemia, ahí a mí me llamaron para ver si desde la AE se podía hacer algo, porque había incluso empresas que vendían equipo de sonorización y tal, como promocionando que tú podías grabar, sobre todo lo estaban haciendo para doblaje de cine y ese tipo de cosas, promocionándote un kit para que tú desde tu casa pudieses hacer doblajes de series, doblajes de películas y tal. Digo, pero vamos a ver, están diciendo que tú en tu casa puedes hacer un doblaje sin un director de doblaje, sin un estudio de doblaje, sin un equipo bueno de doblaje, sin magnetofón, sin una mesa, sin efectos, sin no sé qué, que lo puedes hacer tú en tu casa. Y se nota, de hecho se nota. Ha habido cantidad de series que se han doblado en la época de la pandemia, que ahora las ves en Filming o en una de estas plataformas, y el doblaje es horroroso. Claro, porque encima se ha metido gente a hacerlo, el propio actor de doblaje. No, pues tú me lo voy a mi casa, lo cobro yo y me llevo yo todo el dinero. Y paso del director de doblaje, del estudio de doblaje, del técnico no sé qué, y luego lo mando al estudio y que eso lo metan todo y que todo suene igual. Pues no suena igual, no puede sonar igual la pista de diálogo que tú has hecho en tu casa que la pista de diálogo que se ha hecho en el estudio, porque no suena igual. Entonces eso hay que compaginarlo todo y que suene todo más o menos igual, que al técnico se va a ver loco a la hora de la mezcla. Pues eso, como ha pasado en los estudios de doblaje, pues ha pasado en los estudios de grabación de música, que hay gente que lo hace muy bien. Yo no me meto con la gente que lo está haciendo muy bien, que le gusta, pero no cualquiera puede hacer
grabar música y lo va a hacer bien, no porque tú digas, no, esto me lo hago yo, porque yo como sé, como soy músico, como lo he visto cómo lo hacen, como esto miro en internet a ver cómo se hace y ya me entero yo y ya lo hago yo. Pues hay mucho intrusismo. Hay mucho intrusismo, entonces va en detrimento de la calidad, totalmente. Sí, sí. Y además de que a lo mejor le quita el trabajo a alguien que ya no puede trabajar y que se tendrá que dedicar a otra cosa. A otra cosa. Y se va a perder un profesional. Y se va a perder un buen profesional por culpa de eso, Pero eso no sé dónde está la solución, dónde está el corte, dónde está eso es la pescadilla que se muerde la cola, dónde cortas, dónde paras. Sí, si a las discográficas o al que le va a vender el disco le da igual cómo suene. Y estamos en lo mismo, no puede comparar. Como no puedo comparar, pues esto me vale. Y como además me ha salido más barato, pues eso que me gano. ¿Qué solución hay a esta pescadilla que se muerde la cola? Yo no lo sé, no lo sé, la verdad es que no sé si hay que pedir un carnet de profesional o algo para hacer las cosas, pero es que luego vienen los problemas, luego viene la gente buscando a los buenos profesionales, decir, oye, arréglame esto, que mira cómo suena, que mira cómo me ha quedado, y tú tienes que arreglar un marrón de otro que lo ha hecho, que ha cobrado por ello, y entonces ya para ti ya no te queda dinero, porque ya se lo han gastado en el otro que no es un buen profesional. Claro. A ver, si esa gente escarmienta y no vuelve a caer en el mismo error, pues poco a poco la gente se irá dando cuenta de que eso hay que hacerlo con profesionales. Pero no lo sé si es verdad. Claro. Y yo no lo tengo claro. Porque igual también, ahora hay muchos grupos amateur, porque te compras también es muy barato ahora el equipo de música, entonces muy fácil montarte un grupo. Igual tú tampoco tienes criterio para saber que el producto que has hecho no es bueno, claro. No tiene una calidad mínima. No lo sabes. No lo sabes, claro. Tú lo sabes, pero es tu amigo. Claro. Es tu amigo, dice, bueno, pues lo hago con él, que lo hace más o menos bien, no me cuesta mucho, no me cobra mucho y tal, y sale y funciona. O sea que, no wifi ya, tranquilo. Entonces, no sé dónde está el corte, no sé cómo se puede solucionar, ojalá lo supiese, pero no sé cómo se puede solucionar eso. En primer plano. Si se contagiaba parte de la mala vida que llevan algunos artistas, a veces al estudio. No es que se contagiase, sino que en aquella época en los estudios estaba permitido, por ejemplo, se podía beber alcohol. Todo el mundo bebía. Bueno. O sea, estaba bien visto. O sea, ahora ya no tanto. Es verdad. Ahora ya no tanto, pero en aquella época se empezaba desde por la mañana, es que yo veía a músicos o técnicos y tal, empezaban con el carajillo. O sea, que ya empezaba con un carajillo, pero a media mañana que se subían ya un vermú o una cerveza, vino en la comida, y ya a las 7 de la tarde empezaban los gin tonic y los whiskies. Empezaba. O sea, el alcohol estaba como bien visto. Otras drogas, pues había. Lo que pasa es que lo que yo vi o lo que yo presencié era más del tipo porro, ese tipo de cosas. Coca también había bastante, en algunos estudios más que en otros. Yo sé que en Sololán, coca, si lo hacían por la noche o lo hacía el artista, los técnicos desde luego no tenía ningún técnico que estuviese pillado, porque así ha habido técnicos pillados con la coca, lo ha sabido. Y había estudios en los que cuando iban a cobrar al final de mes ya no cobraban porque habían ido pidiendo adelanto sobre adelanto para pagarse el vicio, entonces eso era un problema. Pero eran más los artistas los que llevaban ese tipo de cosas a la producción, a la grabación, que el propio estudio. O sea, el propio estudio en ese sentido no. Pero todo lo que se movía alrededor, sí. Y había gente especializada en llevar y traer cosas. O sea, que tú ya hacías una llamada y te venía a traer lo que quisieras. O sea, pero eso lo controlaba la gente más. Era más un poco los propios grupos, los propios artistas los que manejaban esa historia. Entonces, si había un grupo que se movía en ese ambiente, pues si estaba en la grabación, pues ese ambiente, durante esa grabación, ese ambiente estaba en el estudio, eso estaba ahí, indudablemente. Y hubo mucha gente pillada, hubo gente que falleció y que se quedó muy colgada y muy tocada, y eso la verdad es que fue una pena. Yo la verdad es que no he tenido grandes problemas en ese sentido con personal que haya trabajado conmigo. O sea, sí ha habido gente que sé que consumía o sé que tomaba y se le notaba. Nunca lo he visto hacer, pero sé que, bueno,
que se notaba que estaban, pues sobre todo con coca, más que nada la coca. Y lo que sí se veía, o sea, el porro típico sí, eso sí había mucho, y sobre todo en grabaciones de grupos y tal, el porro funcionaba tela. Pero bueno, hasta ahí. Pero también funcionaba el alcohol, o sea que también se bebía muchísimo en aquella época. Y no hablar de fumar tabaco, ¿no? Bueno, fumar era lo normal, o sea, fumar. Y muchos de los problemas que yo creo que había en los equipos de audio, en los magnetofones, en la mesa, era la cantidad de humo que se pegaba a los contactos. O sea, es que cuando tú limpiabas las cosas es que salía amarillo del tabaco, o sea, salía color amarillo. Bien. En muchos estudios sí. Se prohíbe fumar porque daña los equipos. Es que daña los equipos. Y la ceniza que caía del productor y el técnico así en la mesa con el cigarrito, y la ceniza que caía por entre los faders y por entre las cosas. No tenían miedo. Claro, pues que es que ahí, aunque hubiese ceniceros, wifi, quítate de ahí, pesado eres. Ven aquí, ven. Ven, vaya, los dos, ríen los dos. Ven, wifi, quítate de ahí. Entonces no se prohibía fumar en los sitios, pero yo me alegro de que hayan prohibido fumar en todos los sitios. Y sobre todo un estudio que es un sitio cerradísimo, aunque había su buena ventilación y el aire acondicionado y todo eso, porque era importante que estuviese bien ventilado y tal, pero ten en cuenta que eran sitios con moqueta además, con tela en las paredes, con cosas donde se pegaba todo el olor, o sea que es que era terrible el olor del tabaco y cómo se pegaba el tabaco a esas telas y a las moquetas y a las paredes y a las máquinas, y a las propias máquinas. A las propias máquinas. Pues total, un acierto de que no se... Bueno, está prohibido, pero... entre comillas, imagino. Está prohibido, pero sobre todo no se fuma dentro tanto, ya no porque esté prohibido, porque a la hora de la verdad cada uno hace lo que quiere, sino porque los dueños de los estudios ya saben, ya se ha demostrado que daña. Que daña. Pero es que entonces fumábamos todos, porque yo soy la primera yo soy una gran fumadora, totalmente, yo he fumado muchísimo. Lo que pasa que también es verdad que hace muchos años que dejé de fumar, yo en el 92 dije no fumo más y no fumo más. Y llevo muchos años sin fumar, pero yo he fumado mucho, y en los estudios se fumaba mucho. También es verdad que dabas mucho tabaco y se quedaba el cenicero ahí consumiéndote el cigarro muchas veces, pero yo llegaba a consumir 3 paquetes diarios. Sí, era una barbaridad. Y era normal, ¿no? Era normal. Es que todo el mundo estaba todo el día, yo te doy, tú me das, todo el día echando humo, parecíamos locomotoras por ahí echando humo por los pasillos. Se fumaba. Sí, fumaba muchísimo en los estudios, todo el mundo fumaba. Era raro el que no fumaba, muy raro. Fumábamos todos, o sea, desde el primero hasta el último fumábamos en los estudios. Vaya. Te digo. Y bueno, ya te digo, pues, otros vicios, pues sí, pues los habría. También había timbas de póker en algunos estudios también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y se jugaba dinero? Sí, yo creo que sí. Yo no... A ver, en Solán hubo una época que se jugaba mucho al póker. Por la noche se quedaba la gente jugando al póker. Y en Quirios también se quedaba la gente por la noche. Después de las grabaciones había timbas de póker. Y se jugaba dinero, claro que se jugaba dinero, me imagino. Yo no, a esas horas ya no estaba, pero sí se jugaría dinero, creo que sí. Y bueno, por último, si quieres, tanda de anécdotas que creas que pueden ser graciosas o relevantes. No sé. Hombre, anécdotas ahora mismo, pues la verdad es que no sé, ahora mismo no recuerdo, pero vamos. A ver, yo la verdad es que en todos los estudios en que he estado, yo he estado muy bien, o sea, en relación a compañeros, que es un estudio, que es un trabajo muy de hombres, y éramos pocas mujeres en aquella época, o sea, no he tenido nunca problemas en el más mínimo, siempre he estado muy bien, siempre me he llevado muy bien con toda la gente, y me ha gustado mucho ese trabajo, o sea, la verdad es que he disfrutado con ese tipo de trabajo. El último estudio fue Sincronía, ya te digo, que en ese estuve menos tiempo porque también cerró, pasó lo mismo, que también, bueno, pues la típica bronca de los dueños que querían hacer un pelotazo inmobiliario, porque se estaba en el centro de Madrid, en una zona muy buena para construir, y tampoco entendía el tema. Además era un estudio que era estudio de doblaje, y luego hicieron un estudio de música ahí. Y fue de los primeros estudios que estuvieron preparados para mezclar bandas sonoras para películas en 5.1, porque entonces no había ningún estudio, aunque había, por ejemplo, Quirios tenía una sala muy grande, pero no tenía para mezclar en 5.1.
o sea, claro, no tenía la instalación de monitores de altavoces para con el subgrave y con eso para mezclar en 5.1. Lo tenía Sincronía y lo tenía Red LED, me parece que lo tenía también. Pero Red LED, el control era más estrecho, era más raro, pero Sincronía tenía un control bastante cuadrado para hacer la mezcla de bandas sonoras. Hacíamos todas las grabaciones de música para Disney, de todas las películas musicales de Disney, todas las elecciones de voces y todo ese tipo de cosas para elegir las voces de la Sirenita y de toda esta gente, ¿no? Sí, todo eso se hacía allí en Sincronía porque uno de los clientes era Disney. Me acuerdo que Disney buscaba la voz ¿cómo se llama? De la Sirenita, de la langosta, ¿es la langosta? Sí. Sí, el cangrejo, sí. Entonces buscaba uno y entonces llamé a 2 músicos cubanos, llamé a Tito Duarte y a Vicente Borlán. Que Vicente Borlán es de jazz y pianista y tal, y eran cubanos. Y decir, vosotros os atrevéis a cantar, a hacer la prueba y el casting para la Sirenita, y lo hicieron los dos la prueba. Y al final el de la voz es Vicente Borlán. Sí, el de la voz de la Sirenita es Vicente Borlán, que hizo la prueba y la verdad es que quedó muy bien. Y decía, ¡uy! Mi hija estaba encantada cuando le dije que iba a hacer la prueba de la Sirenita. Y estaba muy gracioso aquello, o sea, eso es una anécdota de esa época. La verdad es que sí, eso era divertido. Y muchas voces también de muchas películas de dibujos animados de aquella época que tenían canciones y tal, de Disney, de Fox, de Columbia, que tenían como dibujos animados con canciones y tal, me las hacían las chicas, no sé si las conoces tú, son las Supremas de Móstoles. No hicieron... Que son 3 chicas rubias, muy estrafalarias, vestidas y que cantan muy bien, cantan fenomenal, tienen unas voces compactadas, hacen versiones fantásticas y se las utiliza mucho para coro en estudios y tal. Pues estas me hacían muchas voces de dibujos en Sincronía. Sí, la verdad es que sí, eso era muy divertido. Y además eran muy graciosas en el estudio, te lo pasabas con ellas, fabuloso. ¿Alguna vez aquí no pasa nada. se notaron en el estudio presiones por parte de alguna discográfica por, yo qué sé, por acabar un trabajo, porque no estaba quedando bien? Hombre, cuando había algún problema con alguna discográfica que no le convencía el trabajo porque por lo que sea, porque no había quedado bien y tal, lo lógico era repetir mezclas. Lo más importante era repetir mezclas. Yo he tenido algún problema con algunos artistas, algunos lo he llegado a echar del estudio, a algún grupo los he llegado a echar del estudio, porque digo, no, es que no quiero hacer la grabación con este grupo porque me van a destrozar el estudio. Que se vayan. Se llamaba la discográfica y decía que se vayan. Mercedes, que tienen que terminar las mezclas. Digo, no, que se vayan, que me van a destrozar el estudio. ¿En qué sentido? Pues de destrozar, o sea, de romperte sillas, de arrancar teléfonos, o sea, ese tipo de cosas. Bueno, además te lo digo, era el grupo Los Suaves. Dolores. El grupo Los Suaves, el cantante Josie estaba loco, como las maracas de Machín. Pero loco, era un broncas, te tiraba las cosas, se enfadaba. O sea, a mí me subía el ayudante y me decía, Mercedes, destrozan el estudio. Llamaba a la discográfica y decía, Fernando, por favor, era Fernando, ¿cómo se llamaba? El AR, entonces digo, mira, que se vayan, que terminen en otro sitio. O sea, que no quiero grabar, que no quiero que estén en el estudio, que me lo van a destrozar. Claro, si rompían algo, eso que no. Claro, hombre, lo iba a pagar la compañía, pero te lo habían roto. Claro, el problema es que te lo habían roto. Y si te rompían un equipo, te rompían algo, tenías que estar un tiempo sin poder utilizarlo. Y al día siguiente o por la noche yo tenía otro trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí ha existido. Y hubo también una producción muy jodida también que fue... con Camarón hubo una producción también terrible, o sea, todo lo que se había hecho el día anterior había que volver a repetirlo al siguiente día, pero yo creo que, cuidado que se estamos viendo el micro o algo, al día anterior, feria, ven aquí, no, hombre, no sé,
el día anterior los había hecho al día anterior, o yo no sé si es que terminaban a las tantas de la mañana, y a mí me pasaba muchas veces en los estudios, decía, no merece la pena quedarte hasta las 5 de la mañana mezclando o haciendo cosas, date quieta, que a la mañana siguiente lo vas a escuchar y no te va a gustar. Porque a esas horas ya no rindes, es que ya no rindes, o sea, después de estar 10 horas o 12 horas en el estudio, la mezcla que hagas a esas horas ya no te va a gustar, porque el oído se va cansando, sí. Y cuando la oigas al día siguiente, esa mezcla no vale para nada. Entonces, cortar antes, estáis más descansados al día siguiente, y es mejor, no perdéis el tiempo, porque estamos perdiendo tiempo. Algunas producciones de esas sí había un poco complicadas, o que se alargaban mucho por la noche por tontería, porque a la gente le gustaba más trabajar de noche, porque no había que esperar que viniese menganito que terminaba en otro lado, y entonces empezaba a funcionar, pero claro, el técnico y todos llevaban todo el día trabajando, entonces claro. Empezaban a trabajar. Me acuerdo de la producción con Enrique Morente, la del disco Omega de Enrique Morente, que Enrique dijo, no, vamos a venir a grabar de día, de noche no, nada. Y cada día se iba alargando, se iba retrasando más la grabación, hasta que se empezaba a las 8 de la tarde. Digo, ¿qué? Si hemos empezado a las 10 de la mañana, empezábamos. Y cada día habéis ido retrasando, porque os vais alargando por la noche, y al final hemos terminado trabajando de noche, que tú no querías, pues trabajar de noche. Entonces, ese tipo de cosas sí pasaba en los estudios, sí. Claro. Pero, y por las compañías que no le gustase el trabajo o tal, no ha habido muchas de esas. Casi más han venido de otros sitios a que se le arreglase una producción, y muchas veces de fuera de España. ¿Fuera de España? Sí. Muchas veces fuera de España, porque mucha gente se iba pensando que en Londres o que en tal sitio tal iban a hacer la producción fantástica, pero o porque no te entendías con el técnico, o porque no lo conocías, o porque el idioma no te aclarabas, o por alguna cosa ha habido que arreglar grabaciones hechas fuera, aquí en España. Han venido luego a que se les arreglase. Claro. Eso sí pasa. Eso es una cosa que te quería preguntar antes y que se me había pasado, pero que se podía tratar brevemente, que es si realmente estos estudios, Sonoran, Quirios, Audifilm, que eran como los estudios más grandes del país, ¿no? ¿Estaban a la altura de los estudios más grandes de otros países? Sí, totalmente. Teníamos lo mismo. Teníamos los mismos equipos. Pues teníamos exactamente igual. Todos funcionábamos con los mismos equipos. Y los técnicos de España eran tan buenos como los de allí. Pero tan buenos como el mejor. O sea, el mejor de aquí era tan bueno como el mejor de allí. O sea, en eso nunca tuvimos dudas. Lo que pasa es que en España tenemos siempre un poco de complejo de que lo de fuera es mejor. Y eso no es verdad. Y muchas veces muchos artistas iban fuera porque quedaba muy bien luego los créditos del LP que pusiese que he grabado en Puchufluflu por Puchuflufle, o sea, por Menganito. Entonces eso vestía mucho, y a mucha gente se iba fuera por esta gilipollez. Y no lo iban a hacer mejor fuera que en España, seguro que no. Claro. Primero porque cuando te vas fuera, la producción ya la tienes que hacer de otra forma, porque no tienes tanto tiempo. Porque la compañía ya se gasta un dinero en que vayas fuera, en el hotel, en el viaje, en el no sé qué. Entonces todo eso se va restando de la producción, con lo cual ya no puedes estar tanto tiempo en el estudio, o porque los estudios de fuera también tenían otros horarios, eran mucho más estrictos en cuanto, no, tú tienes esta sesión aquí de tal a tal y no te vas a quedar hasta la hora que te dé la gana. Y a las 8 de la tarde cortamos y a las 8 de la tarde cortamos. Y en España no se hacía eso, se hacía de otra forma. Entonces, ese tipo de trabajos hechos fuera, que se pensaba que iban a quedar fabulosos, luego no quedaban tan fabulosos como ellos esperaban. Y estábamos exactamente igual, costándonos muchísimo más dinero y mucho más trabajo tener ese tipo de equipamiento aquí, que a ellos pues no tenían que pagar aranceles porque lo tenían en el propio país, no tenían que pagar impuestos ni aduanas ni en el importador ni nada de eso, que se nos iba en impuestos y en el importador y en aduanas se nos iba un montón de dinero. Un montón se iba en eso. O sea, era mucho más caro cualquier equipo en España que fuera de España. Claro. Y nunca hubo aquí, ¿no?, una industria de... Pues eso, que aquí en España no ha habido nunca empresas dedicadas. Ahora hay cosas, ha habido cosas, pero yo creo que siempre son más encaminadas al directo. Sí que hay en directo. En directo hay mucho más, sí, en directo hay mucho más, pero especializadas para sonido profesional de estudio, de grabación, yo creo que no hay nada. No sé si habrá algo. En mi época no había, igual hay algo nuevo que yo no lo conozco, y si existe algo que alguien que está empezando está haciendo cosas, pero
Yo no lo conozco. Este será pequeño. Será pequeño, sí, como Pablo. Lo que pasa es que Pablo funciona muy bien y que está teniendo repercusión a nivel internacional. O sea, no solo, también se mueve mucho. También se mueve bastante, o sea que él está en todas las ferias, en todas las historias, está Pablo Cajayan, o sea que ese tipo de cosas hay que invertirlo también, lógicamente. Claro, sí, pues que sí. Uy, que tenía una última cosa y no No te acuerdas. No. Si quieres añadir cualquier... No, nada más, o sea que bueno, que espero que te sirva esto para algo y que os sirva a la gente que lo quiera ver. Y que lo oigan si alguna vez lo publicas o lo que sea. Vamos, sí. Tienes, sí, o sea que pues bueno, sin problema. Ha sido estupendo. Gracias. Voy a hacer un plano de este amigo. Qué guapo.